Molt bon día, buenos días. Están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga y como siempre tenemos muchas que contar. Hoy viniendo para aquí me acompañaba en un taxi, mando un saludo al taxista Walter, una buena persona del Perú. Y la verdad, hemos conciliado lo de aquí con lo de allí y sabemos que llevarnos bien es posible, sobre todo si remamos en la misma dirección. Da igual si somos de aquí que si somos de allí. Le mando un saludo porque te voy a sintonizar el 106.9. Pues Walter, te mando un saludo y desde aquí, desde la hora vikinga, vamos a contar todo lo que podamos. Señor Rica, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues hoy ha salido el sol y por tanto va a ser un gran día. Y si tenemos tiempo contaremos alguna verdad. Eso espero. Javier Pérez, ¿cómo se encuentra usted? Pues muy bien, un placer de nuevo estar con vosotros y por si no lo sabes, hoy es el día del juego, entonces, pero no del juego de las máquinas tragaperras, vamos, es el día del juego para los niños. Entonces, pues nada, recordar que hoy es el día del juego y que los niños disfruten y que hay algo más que el móvil para hacer cosas. Estupendo, nosotros llevamos muchos días con el juego, eso lo recordaremos a nuestros gobernantes. Señor Quico Ferrer, buen día. ¿Qué tal? Buongiorno por la matina. Buongiorno, ¿cómo está? ¿Tutto bene? Tutto bene, con mucha fuerza, con muchas ganas. Chimpum, chimpum. Chimpum, chimpum. Venga, pues vamos a darle chimpum, chimpum a la mañana. Y desear a todos los que se presenten a la selectividad que les vaya muy bien, porque es un día importante para ellos. Pues venga. Es una cosa que los que somos padres de familia y tenemos hijos de esta edad, sufridores. Pues somos los sufridores. Bueno, pues nada, que les deseemos mucha suerte a estos candidatos a la selectividad, a tots y a todas, a todos y a todas, y venga, a aprobar, y por favor, sin faltas de ortografía, que os penalizan bastante. Exacto. Ya sabéis que agua va con H. Señor Daniel Bosseler, buen día. Isidro, muy buenos días. Otra mañana más, plagada de noticias, de cosas que no paran de sorprender. Yo creo que ya sorprendernos es complicado con este vendaval o tsunami de alteración en cuanto a la política social. Creo que hoy se celebra algo también, un hito histórico, que es la parada de jueces y fiscales. Más de 8.000 jueces y fiscales hoy dicen no a la politización de la justicia, ¿de acuerdo? A preservar, obviamente, a la independencia judicial. Es gravísimo que 5 de las 7 asociaciones principales de jueces y fiscales se hayan puesto de acuerdo para decir basta ya, repito, a la injerencia, yo te diría, de la separación de poderes. Creo que hemos de preservar la separación de poderes. Es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones y que hoy, ya te digo, el sistema judicial haga ese paro reivindicando que tenemos que ser independientes y sobre todo estar desligados de la política, es algo que nos hace ver que las cosas no funcionan. Bueno, la separación de poderes es lo que nos garantiza el Estado de Derecho y sin eso no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, secundamos ese paro judicial porque realmente necesitamos esa separación de poderes para que no se politice nada y haya justicia de verdad. Fíjate que yo siempre hablo de que vivimos en una democracia imperfecta porque el sistema judicial no funciona. Y no funciona porque los tengamos malos jueces, todo lo contrario. Tenemos jueces y fiscales que son absolutamente extraordinarios, que están hiper preparados, con una administración de justicia, con un personal también hiper cualificado. Lo único que pasa es que te falta la mitad del personal para igualarte a la media europea, pero igualarte por los de abajo. Es decir, tú hasta que no tengas el 50% más de jueces, tú no te igualas a la media y por lo tanto te ves abocado a un sistema tardío en la resolución de los conflictos. No puede ser que para determinadas cosas, juicios rápidos, estés 18 meses, para asuntos de daño catastrófico puedes estar hasta 10 años. Mañana presento un recurso al Tribunal Supremo de un accidente de hace 10 años. Madre mía. Con lo cual estaremos, calculo, entre 13 y 15 años para poderlo resolver. Es verdaderamente dramático, pero evidentemente que no interesa al sistema darle alas al sistema judicial y que ponga las cosas en orden. Ojalá se pudieran destinar el 50% de los recursos que se destinan a la agencia tributaria, se pudieran destinar a la administración de justicia, porque otro gallo nos cantaría, Isidro. Evidentemente. Pues nada, vamos a apoyar ese paro judicial, dándole pues toda la fuerza que se pueda, porque se están cometiendo muchas injusticias y una de estas es pues la reforma de la Fiscalía. Noelia Rebón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, y al hilo de lo que comentaba Daniel Bosseler, solamente comentar que ayer el juez Peinado, que supongo que luego hablaremos, deja clarísimo que el fiscal
lo dice tal cual, no es interpretable, actuó bajo las órdenes de la presidencia, con lo cual ahí ya nos damos cuenta también que política hay ahora mismo y justicia, pues no hay esa división de poderes que sería deseable. Bueno, y al juez Peinado lo han dejado de prevaricador en todas partes también, ¿eh? Al juez Peinado lo han peinado. Lo han peinado bien. Ramón Soler, buen día. Bon dia, molt bon dia, ¿cómo estáis? Usted viene, ayer celebraba el cumpleaños de su padre, ¿eh? Ayer celebramos el cumpleaños de mi padre, 85, ya estuvo aquí hace poco. Y está hecho, pues un chaval. Chavalote, ¿eh? Un chaval, sí. La semana pasada el cumpleaños de su madre, está de su padre. Exacto. O sea, y el mes que viene me toca a mí. ¿Ah, sí? O sea, Sí, ya rompo la de Jesús, ya voy a poder decir que he sobrevivido los 33 y que no soy el nuevo Mesías. Contento de no serlo, gracias a Dios. Dos cuyons. Chipop. Siempre pasa eso, pero claro, una persona llega a los 33 y a ver si vas a ser tú. Ramón, no nos desilusiones, que aún tenemos Ya. una semana de esperanza, A ver ¿eh? si vas a ser tú. No, pues resulta que no. Otra desilusión. Pero estoy muy contento. ¿Por qué? De saber que por fin procesa la fiscal general. Contento de que en este estado aún siga existiendo algún contrapoder contra el Estado. Y contra la gente que dice que el Poder Judicial tumba gobiernos, pues claro que sí, es lo que tiene que ser. Claro. En un Estado de Derecho en el que hay contrapoderes establecidos constitucionalmente, lo que tiene que hacer un Poder Judicial sano es librarnos de un puñetero tirano como el que tenemos a día de hoy. Y ya está. O sea que yo muy contento, la verdad. Muy contento. Comencem bé. bueno, ya hemos hecho aquí el juicio. ¿eh? Bueno, pues nada, empecemos la mañana con esta energía, ¿eh? Y vamos a ponerle sintonía. Bueno, cada día nos sorprenden con nuevas ideas, nuevas prohibiciones y, por supuesto, cosas que nos dejan bastante perplejos, como prohibir que nos podamos sentar a la fresca. Bueno, supongo que será porque hacemos ruido, o es que volvemos a aquella época donde las reuniones sociales se consideraban un atentado contra lo establecido. No sé, pobres yayas en Extremadura, en Andalucía, que salen a la fresca a las 12 de la noche porque está fresquito, que hace mucho calor, y ahora te dicen que eso es un atentado contra la seguridad ciudadana. Bueno, sí, señor Boseles, no ponga esa cara porque Nos están tomando el pelo totalmente. estamos en ello, estamos volviendo a la época de piedra. Intervencionismo puro y duro, ¿eh? Sí, bueno, otra ahora medida más. aquí tenemos un representante de libertario que esto del intervencionismo te lo tiene bastante claro. Pero sí, la verdad es que hay cosas que sorprenden, como por ejemplo que hasta Hacienda quiere intervenir en las bodas y en las comuniones para fiscalizar como donativo el regalito, lo que se le da a los niños, lo que se da a los novios. Y las cuentas de los padres con los hijos también. O sea, las cuentas bancarias. Cada ya vez, es... como decíamos en otros programas, y siempre dice el señor Boseler, control, y lo único que funciona en este país es Hacienda. Bueno, pues ahora cuidado con las peladillas, que a lo mejor también tributan como pago en especias. Bueno, que se lo digan a Alcaraz, que ya ha salido el ministro, ¿no? Diciendo que lo del billón... premio que ha ganado. Sí, que el 46%, obviamente, confiscatorio. Pero déjame que le diga algo desde el programa. Vamos a ver. A mí me parece, porque es legal y obviamente es legítimo que ese señor pretenda cobrarle el 46% a Alcaraz. Pero ¿usted ha visto cómo están las pistas de tenis de la Tachonera, de la Federación de Tenis? Porque este chaval no nace de la función pública, ¿eh? Nace de la vida real, nace del sector privado, de todo el esfuerzo que han dedicado unos padres, de acuerdo a que su hijo, de acuerdo con recursos propios, hoy llegue a estar en la cima del mundo. Entonces estaría muy bien que si de ese premio coges la mitad y te dedicas a reinvertirlo en aquello que sabes que te funciona, Claro. ¿de acuerdo? No en determinadas cosas que están muy de moda ahora en el sector de la política y que nos avergüenzan a todos, ¿de acuerdo? Sí. Ya sé que miráis con cara, sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Esa es la gran preocupación que tienen los ciudadanos. Es decir, la gente no se niega a pagar impuestos siempre que tengan un principio de coherencia y que sean razonables, ¿de acuerdo? El problema es cuando vemos espectáculos como los de Ábalos, como los del Tito Berni, etcétera, del suma y sigue, de una corrupción putrefacta, ¿de acuerdo?, que te hace perder toda credibilidad en el sistema. Y dices, yo estoy trabajando para que estos pájaros sigan donde están y sigan lastrando la imagen de todo un país. Ayer vimos el nuevo circo, ¿no?, de la intervención del domicilio de Ábalos por presunta corrupción en la adjudicación de contratos y el cobro de comisiones. 7 meses más tarde. ¿Hasta qué punto? O sea, a ver qué encuentran. La pregunta es, ¿hasta qué punto la sociedad,
¿de acuerdo? La vas a someter a este vergonzoso espectáculo. O sea, ¿cuál es el límite de este peliculón? Porque tú te bajas a hablar con la gente, ya es de todo transversal, es una pérdida completa de credibilidad del sistema en la política. Entonces habrá que hacer un replanteamiento. Y la gente cuando pregunta, Daniel, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo creo que esto es recurrente en los mensajes que vamos recibiendo. Y no hablo de un mensaje, yo creo que hablo con miles de mensajes de personas. Es que el cambio, y eso hay que decirlo con esta claridad, no vendrá de arriba. Es imposible que el cambio venga. El cambio se tiene que producir desde abajo. Es el pueblo, es la sociedad la que se tiene que movilizar. Desde las universidades, ¿de acuerdo? Desde centros culturales, centros reivindicativos. Pero el cambio solo puede venir desde abajo. No puede venir de ningún otro sitio. ¿No se acuerda la gente en el año 2008 que cayó todo? Nos cayeron los bancos, cayeron las empresas, rozamos, bueno, esa ruina económica. Si no cambió nada. No cambió nada porque el sistema no le interesa cambiar. Al contrario, hemos seguido putrefactando las instituciones con mayor injerencia, con mayor control, con mayor nivel de funcionarios, con mayor gasto público, hasta que estás a día de hoy batiendo todos los récords en lo que es deuda pública. A la gente cuando le dices, debemos casi 2 billones de euros. Es igual, aunque le digas 3, le digas 5, le digas 8, la gente se va a quedar igual, porque al fin y al cabo deber 2, deber 6, al fin y al cabo, bueno, debes 4, pues debes 5. Vale, está muy bien. Lo que tiene que entender la gente es que gastamos más de lo que ingresamos. Exacto. Eso es la única cosa que la gente tiene que entender. Gastamos mucho más de lo que ingresa. Eso en cualquier economía se llama quiebra. Vamos a hablar para que la gente lo pueda entender. Hablas de quiebra. En cualquier casa, en cualquier empresa, cuando tú gastas mucho más de lo que tú ingresas, te vas a una situación de ruina económica. Hay un sistema de mala gestión. Tú te tienes que adaptar a la realidad de las cosas, ¿de acuerdo? Y no te puedes gastar ni un duro más de lo que ingresas. Entonces, tenemos ahora mismo una situación que es de extrema preocupación y que necesitamos un nuevo modelo de gestión social que reivindica ¿quién? El pueblo, la sociedad, porque este sistema se ha agotado, hay que remodelarlo de arriba abajo. Y cuando digo que hay que remodelarlo es de arriba abajo porque ya no funciona y no pasa nada. Oye, los coches se desgastan, la ropa se desgasta, las relaciones humanas también se desgastan. Pues nuestro sistema político, social y económico ha quedado obsoleto para hacer frente a la nueva realidad social que tienes a día de hoy. Y uno de los grandes, y te diría, problemas sociales que tenemos es con la industria política. No podemos soportar tanto gasto y tanta injerencia y tanto control para que las cosas puedan llegar a funcionar. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo, que es, vamos a alquilar una vivienda, vamos a alquilar un local. Pero ¿por qué tiene que existir un organismo que fiscalice las fianzas? ¿Me explico? Sí. Nadie se lo plantea. Sí. Es que, sí. ¿Y por qué hay un organismo con no sé cuánta gente ahí, no sé cuánto gasto, que además es gasto absolutamente superfluo y que no va a ninguna parte? Solo incrementa, repito, una estructura de Estado para hacer una cosa que se llama el control. Pero ¿por qué tengo que poner las fianzas en un... Las fianzas me las quedo yo, ¿de acuerdo? Para lo que pueda pasar, claro. Y que cuando finalice el contrato, pues se las entrego, obviamente, al arrendatario y se acabó. Claro. Y no tengo que crear ninguna superestructura y más burocracia y más papeleo, más problemas. Control. Claro, es que todo está... Si la gente se da cuenta y se detiene un momento a pensar, no hacemos más que crear organismos de control. Pero si no hacen más de que... Televisión Española... ¿Qué hacen 12 consejeros políticos designados por partidos políticos? A ver de qué manera politizamos lo que son las líneas Es que no hay un consejo en un organismo que tiene 7.000 personas para poderse gestionar. Pero es la injerencia política. Es lo que estamos hablando siempre. No somos conscientes del cáncer, del lastre que significa respecto a lo que es el gasto común, porque todo esto al fin y al cabo lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos, que este dinero no sale ni del... Lo pagamos entre todos. Necesitamos regularnos y gestionarnos de otra manera. Es decir, yo finalizo diciendo que tenemos que hacer una apuesta inequívoca por un nuevo modelo de gestión social que solo pueden hacer de abajo, del pueblo. Així és. ¿Qué volvías decir, Kiko? No, yo volia dir que si este ministro, cuando dice que esto es el 46% del premio, él lo dedica a lo que tú decías, Daniel, a invertir en canchas, etcétera, etcétera. O sea, hubiese cambiado lo que es el titular, hubiese cambiado, claro. Y la gente se ha dicho, pues mira, los socialistas empiezan a hacer las cosas bien, pero con que no saben, no tienen asesors para que os digui, tenéis que decir esto, ¿sabes? Pues la gente se queda con, oye, es que al final nos estáis robando, nos estáis robando. Si me permitís, Kiko, eso no puede ser, en este país no puede ser. No puede ser. No puede ser, o sea, el dinero, el país está preparado solamente para cobrar. Ya. Y el dinero pasa al presupuesto general del Estado, no a arreglar pistas de tenis.
Y en el presupuesto general del Estado se gasta con absoluta permisibilidad. Vale. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y por tanto, se pagan impuestos del mismo modo que tú pagas los tuyos, yo pago los míos, y yo no lo encuentro mal que le cobren el 46 o lo que sea, porque es legal, como ha dicho Daniel. Pero que luego haya un ministro que diga, ¿y eso que vamos a cobrar vamos a destinarlo a...? Eso no puede ser. No puede ser. Que entendamos ya de una puñetera vez cómo funciona este país. Ya. Este país funciona solamente a base de cobrar, y todo consiste en lo mismo. Ya. Pero O sea, a nadie le no nos importa- extraña que los deportistas se vayan a Andorra. Pues que se vayan, Bueno, hijo, pero- ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que decía Daniel era que ya que se cobran impuestos, se reinviertan. Estoy de acuerdo. Vale. Que se vean y que se resultados. reinviertan bien. Nada más, o sea, luego si se pone en el presupuesto, pues se Evidentemente. pone, pero hay que pensar que de dónde viene el dinero y si lo que produce no lo reinvertimos, Sí, pues Presupuesto no le damos fantasma, alas. porque está pero prorrogado. es que, pero bueno. hay un discurso fácil, y yo con esto sí que acabo. Hay un discurso fácil, que es decir lo que no se va a hacer. Eso es lo que hace el gobierno constantemente. A mí me gustaría añadir, porque realmente es una cosa que ya hemos dicho en algún que otro programa, y es que la incapacidad que tiene el gobierno para generar algo. O sea, ya directamente, porque esto me recuerda a mí al plata o plomo, ¿no? Es decir, yo te cojo todo el dinero y ya veré en qué me lo gasto. Pero sobre todo yo sé en que no se lo va a gastar. No se lo va a gastar en hacer algo que produzca algo para los demás. Esto seguro que no se lo va a gastar. Y entonces a mí me gustaría poner un símil. Yo, por ejemplo, si yo en casa, ¿vale? Me dedico a gastar como si fuese un yonki ludópata. Y luego mi mujer me dice, oye, ¿qué está pasando? Que debemos un montón de dinero y yo no sé dónde está el dinero. Y yo le digo, no, la casa va como un cohete. O sea, vamos espectacularmente bien, ¿vale? Mi mujer lo primero que hace es coger unas tijeras, cortarme la tarjeta de crédito. No sé si ese día duermo en la cama o en el sofá. Y voy a tener que dar bastantes explicaciones, ¿no? Entonces, es exactamente lo que está pasando en España. Tenemos a un montón de gastos, muchísimos gastos, que nadie sabe muy bien para qué para qué son, porque luego realmente vas y ves que la EMET le faltan medios, en los hospitales faltan medios, la policía faltan medios, las carreteras falta Falta la mujer, falta tu mujer que están vaya estropeadas, ya. o sea, claro, o sea, todo no funciona. Entonces uno se pregunta, ¿pero dónde va mi dinero? O sea, si estamos acostumbrados a escuchar eso de plata o plomo, estamos acostumbrados a que venga Hacienda, que dentro de poco vamos a ver las iglesias, en los bautizos y esto, el monaguillo que recoge dinero y el monaguillo de Hacienda para recoger dinero. El inspector O detrás sea, de- ¿Qué ha recogido? o sea, No. El inspector detrás del monaguillo. Exacto. muy fuerte. Oye, o sea, esto- Perdona, se tengo puede que dar, decirte ¿eh? que esto que estás planteando, yo he llevado varios temas y ya hay un mecanismo para que las familias se puedan proteger, que es las demandas de incapacidad o de prodigalidad. En cambio, el gobierno, aquí no pasa nada. Es decir, ¿tiene más medios una familia que nosotros como ciudadanos? Es que yo, de verdad, no acabo de entender, además, que ya no solamente lo que dices de cómo están gestionando el tema de impuestos, de la deuda pública, que es, bueno, es enorme, ¿no? Y cada vez va creciendo más. Es el tema, como apuntábamos en anteriores programas también, de esta corrupción absoluta y que nadie deja el cargo. Todo el mundo aferrado a su carguito. Pero bueno. Patrocinado por los tites. ¿Ens pagan? Algunos les pagan de por vida. Están pegaditos El al carguito. sillón que no los quitas ni con KH7, es el momento publicitario. Gratis, Sería ¿no? increíble que realmente lo colásemos así. Claro. O sea, te tendrían que dar un ondas Pues porque sí. es una forma como súper original de hacer publicidad. Claro, poeta. Desde aquí invito a todas las marcas que quieran participar. Claro, que lo sepan que como no estamos financiados por ningún banco, ningún partido, se aceptan donativos, si puede ser Por publicidad. exentos del monaguillo. Calla, que encara vindran aquí a ximpum, eh? Bueno, lo estoy esperando. No trobaran con el hacha. res. Dani tiene el hacha preparada, yo tengo el hacha preparada, todos tenemos el hacha preparada. Pero fíjate, muy bien dice Kiku, dice, si las cosas se explicaran de otra manera, es decir, si saliera y me dice, pues mira, ahora con el premio de Alcaraz, como mínimo con la mitad, vamos a reinvertir en las pistas de la Taxonera y dentro de un año tú ves cómo estaban las pistas y cómo las puedes dejar a día de hoy. Porque eso me parece que no se ha tocado una silla o una bombilla desde el año 92, que está para echarse a llorar. A partir de ahí, pues dices, hostia, pues
Pues oye, pues sí, pues qué bien. Ha habido un cambio de estructura, ha habido una destinación concreta, singular de ese dinero para reinvertirlo para la gente, para que mejoremos el deporte, Para los que chavales, mejoremos para los chavales. el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, siempre estamos con el mismo cajón desastre. Irá para educación, irá para sanidad, irá no sé para qué rollo patatero. Me explico, porque se explica todo fatal, pero fatal. Pero Género repito, binario, género no sé qué. ¿y cómo y se unas adjudican? cosas. ¿Cómo se adjudican méritos que pertenecen al mundo real? A eso que ellos llaman el sector privado. ¿Me explico? Porque esto del sector, más cuando van a cualquier acto, siempre fíjate que utilizan la misma palabra, es os necesitamos. Sí, en sí, catalán sí. es us necessitem. Siempre claro. us necessitem. Sí, sí. Claro, pero us necessitem ¿para qué? Para ser ordeñados, coño. Pero ordeñados Para exprimirnos. hasta la saciedad, que es para lo que... Pero, por favor, que sea con bienestar animal. ¿Eh? No, sí, pero... ¡Maltrato animal! Oye, está siempre un aplauso, por favor. Pero que cuando hablan del sector privado, es curioso, porque hablan del panadero, del carnicero, del pobre que está ahí en la gestoría, del taxista, que hablan del mundo real. Y le han puesto esta cono, fíjate si es perverso, ya la injerencia de lo público sobre lo privado, que cuando habla del mundo real, le pone esa comida del sector privado que sean cuatro raplagats, cuatro allí perdidos, que están intentando tirar del barco, cuando estás hablando de todos los barcos que están tirando del país para que esto funcione. Pero hasta en eso le han metido una etiqueta, yo te diría... Elitista. sí, Claro que sí. Y yo te diría que hasta un punto hasta despreciar el sector privado. Me explico, como si fuéramos, no sé, una secta Es que extraña. generar riqueza está prohibido. Mal Es de visto. facha. Mal visto, Y mal, mal vista, visto. facha, Y mal visto. facha. No, sobre todo que si la generas tienes que pedir permiso, porque en realidad tú lo que estás es trabajando para los demás. Y si trabajas para ti, mal. Si dejas un patrimonio para tus hijos, mal. Todo lo que sea para ti, mal. Y al final es mal para ellos, porque lo que quieren es enriquecerse ellos. Que es la cosa como más cutre del mundo. Es no. Todo mi dinero que yo te lo gestiono para los pobres. Pero al final los pobres no ven un puto duro, porque en este país no para de haber cada vez más pobres. Sistema y cada vez son comunista. más ricos. Sistema Aquí, comunista. aquí Venezuela. quería llegar yo. O sea, hay un plan que se está desplegando. Uno de los otros elementos es la justicia, el paro que se tiene que hacer hoy para no afectar a la independencia judicial. Que se está desplegando, evidentemente, una doctrina comunista de injerencia y control gubernamental sobre los ciudadanos, con una pérdida manifiesta de libertades y derechos civiles. Pues no dejaremos de apoyar ese paro y sobre todo nuestro Estado de Derecho y reivindicar que sobre todo el cambio va a venir desde la sociedad, desde la fuerza civil. Recuerde que depende de nosotros. Si no damos ejemplo no podemos exigir. Entonces, empecemos por nosotros, pasemos de la política a la conciencia y demostremos que somos capaces y nos merecemos algo mejor. Súbeme esa música porque hablando de economía y hablando de cambios, pues el sábado y el 7 y el domingo 8 se celebró en el Palacio de Vista Alegre de Madrid pues el simposio económico, donde se trataron temas que hablamos siempre aquí, que son importantes, de la vivienda, las pensiones, la fiscalidad, ¿no? Sobre todo la carga fiscal que tenemos aquí en España. Y luego a nivel de seguridad, pues la seguridad ciudadana en Europa, la criminalidad, que algunos no quieren ver, dice que son casos puntuales, de eso también hablaron. También se habló de tecnología y el enfoque digital, de bueno, qué relevancia tiene ese papel, ¿no? Sobre todo en el tema de las criptomonedas, ¿no? Si sirven para algo, realmente es todo el tema de control. También se habló en una gran parte del simposio, se habló de la geopolítica y ese nuevo orden mundial que muchos niegan, pero que ya se habla de hace muchísimos años en muchos tratados, en muchos libros, y precisamente esa regeneración étnica y esa inmigración ilegal que está llegando forma parte de ese plan. Dicen que algunos somos conspiranoicos, pero es que la evidencia está ahí. ¿Por qué estamos dejando pasar a esas masas ingentes de gente de forma ilegal? Bueno, luego la regularizamos y ya después hablaremos también sobre cómo se regulariza todo esto, ¿no? Pero yo creo que... Y tuvimos la visita del presidente de Argentina, de Milei, estrella. ¿vale? Y algunos, personas influyentes de este país. Pasa que siendo un fórum económico, muchos no eran economistas. Pero bueno, yo creo que era más un movimiento de resistencia y de cambio que propiamente de economía, que la economía nos marca todo, ¿no? Y también se trató el tema del wokismo, que parecía que se iba, pero no se va. Un poquito más de KH7. A ver si lo desengrasamos. Sí, porque todo fricciona menos. Pero, señores, supongo que los libertarios tienen que decir algo al respecto sobre este movimiento, que además es un movimiento liberal. Lo que pasa es que parece ser que el liberalismo está como criminalizado. ¿Ves que está prohibido ser liberal? Supongo que alguien no lo hizo bien en su día. No, al revés. Es verdad que
en muchos sitios, en muchos lugares, pues como ocurre también en España, hay ciertos partidos políticos que son, pues que hacen cualquier tipo de artimaña para seguir en el poder, y muchas veces para poder cambiar las cosas se tienen que producir alianzas y se tienen que producir a veces uniones de partidos que a lo mejor no tienen mucho que ver, pues como lo que decías, ¿no? Pues a lo mejor movimientos liberales con otros movimientos no tan liberales, ¿no? Pero en este caso yo simplemente decir, con el foro este que ha habido, que como tú dices, yo creo que ha sido más un símbolo de resistencia, un símbolo de rebelión, de, oye, no estáis solos, ciudadanos, ¿no? Quizás, aunque hay mucha gente de allí, de ese movimiento, que para nada tiene nada que ver conmigo, ni con mi forma de pensar, pero sí que lo importante es que son gente que se han reunido para hablar de datos, algo que parece ser que el PPSOE no sabe hacer desde hace muchísimos años, hablar de datos, hablar de economía, porque lo que hace el PPSOE en España es hablar de sentimientos, de emociones, de las intenciones. Ellos hablarían de que ahora, pues por ejemplo, como celebraban no hace mucho, vi una noticia que se celebraban que habían dado más ayudas en el 2025, estaban dando más ayudas que en el 2024, como si esto fuera algo bueno, ¿no? Es decir, yo prefiero decir, celebrar que en el 2025 no se ha dado ninguna ayuda porque nadie la ha necesitado. Correcto. Entonces, yo simplemente destacar esto, que en este movimiento que se está generando es un contramovimiento que reúne a mucha gente de diversa índole, incluso pensamientos contrarios, pero que sí que es verdad que están apoyando lo que dicen en datos, en hechos, y esto no lo tenemos que olvidar. Y me gustaría decir a toda la gente que está, incluso socialistas, que están votando el socialismo, que sea del PP o del PSOE, simplemente decirles que, oye, pensar un poquito en lo que está sucediendo, en lo que están haciendo estas personas. ¿Cómo puede ser que Yolanda Díaz diga ahora, o yo qué sé, o la ministra de Hacienda, o lo que sea, que digan que vamos a mirar que cuando los hijos comparten las cuentas bancarias con sus padres, esto puede ser multado? ¿En serio? ¿Que estamos viendo en este país? Esto hay que, o sea, ya no se, da igual si eres socialista o no eres socialista. Tú no puedes apoyar esto. Estamos yendo a un país cada vez más totalitario, más liberticida, y yo creo que si alguien nos está escuchando ahora y dice, oye, pues yo siempre he votado por inercia al PPSOE, pues oye, plantéate realmente un cambio y no tengamos miedo, si peor no vamos a estar. Bueno, hay una cosa que cuando hablamos del PPSOE no es que estemos a favor de otros, es que buscamos otras alternativas fuera del panorama que tenemos. Entonces, cuando entramos en debate aquí todos los compañeros y compañeras, Exacto. es que buscamos alternativas fuera de este panorama. Exacto. Y ya que hablamos de colores, pues creo que hay muchos más colores, ¿no? Precisamente en el simposium, en el Fórum Económico Madrid, teníamos a Iván Espinosa de los Monteros, Sí, señor. y también teníamos a Iker, pues bueno, como una persona mediática importante, con muchos seguidores, y realmente... Miguel Ancho Bastos y además, también, fijaros una cosa, que en el formato que han mezclado en este simposio, han incluido mucho lo que es el espectáculo. Entonces, es muy importante también algo que hacemos en este programa, que es cierta dinámica para abrir el nivel de percepción. Entonces, el espectáculo, no porque haya que dar circo, sino que es una manera un poquito más dinámica de introducir la información. Pero se han debatido cosas tan importantes como la vivienda, porque es que, de verdad, después todos los datos que nos llegan desde Bruselas, con toda la reforma y la normativa de vivienda, a nivel energético, que va a limitar, que se va a perder el 80% de la masa de vivienda, tanto de alquiler como de venta, porque las viviendas no van a cubrir las exigencias de eficiencia energética. Entonces, no se va a poder ni vender ni alquilar. Entonces, díganme si qué medidas se están tomando con esto. Me parece totalmente absurdo. Absurdo, porque si ya tenemos un problema, señor Boser, de vivienda, encima vamos a crear más. Entonces, parece que es una destrucción sistemática de la economía de Europa. Para mí... Hay un plan. Hay un plan, tontos no son. Es evidente que hay un plan, pero fíjate, si me dijeras cuál es el mal endémico de este país, te diría que nos cuesta muchísimo cambiar aquello que no funciona. O sea, que llevamos las cosas a las últimas consecuencias de putrefacción hasta que nos estallan en la cara para darnos cuenta de que este modelo, del que sea, en el sector que haga falta, pues lo tenemos que cambiar. Ejemplo directo, la ley del 30% de afectación a las nuevas promociones. Ha sido un fracaso rotundo que será recordado en las páginas de historia. Hoy sigue viva esa normativa. Todo el mundo sabe, todos los partidos políticos lo saben. O sea, es verdaderamente, menos los comunes.
ha sido algo verdaderamente esperpéntico que ha llevado a la ciudad a sus peores registros sociales, porque cuando tú te has cargado el sector de la vivienda, no has hecho más que generar ruina y miseria al resto de nuestros conciudadanos, porque no han tenido acceso, ¿de acuerdo?, a algo tan esencial, yo te diría lo más importante, que es el acceso a tener un hogar. Nada más que eso, y cuando el precio medio, te lo están diciendo todos los portales, está en 1.200 euros, tu fracaso te lo dicen los datos, no te lo digo yo, te lo dicen los datos. Pero lo grave, dices, Daniel, ¿qué es lo esperpéntico? Que es que esa norma sigue en vigor. Es que no somos capaces de cambiarla porque nos cuesta muchísimo cambiar aquello que no funciona. Yo quiero recordarles a la audiencia que intenten tirar para atrás prácticamente 17 años. Cuando tuvimos la crisis del 2008, que Kiku sabe perfectamente de lo que era, que cayó todo. Cuando digo que cayó todo, llegamos al 20% de paro. Hemos tenido prácticamente, desde esa fecha de hoy, prácticamente 1 millón de desahucios. Los bancos quebraron, o sea, fue algo espantoso. Era el momento ideal para replantearnos si el modelo por el cual nosotros estábamos sosteniendo todo este estado del bienestar tenía que ser remodelado, ¿de acuerdo?, y adaptarlo a una realidad, a la realidad actual. No cambió, no tan solo no fuimos capaces de cambiar nada, sino que seguimos enquistando las instituciones con mayor gasto público. Eso nos ha abocado hoy a un déficit, yo te diría, ya prácticamente asumible, ni tan siquiera para las futuras generaciones, en un estado de ruina permanente, y hacer que, por ejemplo, España, que está dentro de las primeras economías del mundo, no esté en el G20. No está en el G20. Esto tampoco la gente se lo plantea. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos ningún organismo europeo? La Agencia Europea del Medicamento no aterrizó en Barcelona, todo el mundo lo sabe, por los gravísimos problemas de vivienda. Otros también, pero el principal era que no podías desembarcar las 2.000 familias porque no tenías dónde ubicarlas. Tú imagínate, una ciudad que aspira a ser no sé qué, no tenía vivienda operativa para una estructura de esa naturaleza. Con lo cual, al final, la realidad te dice que no tienes absolutamente nada, que te has quedado en la irrelevancia más absoluta y que seguimos pues levantando la Sagrada Familia y a ver si finalizamos estas obras del Barça, porque otra cosa, y 2 congresitos que tienes en la ciudad. En eso nos hemos quedado. Entonces, tenemos un país demasiado espectacular y una sociedad civil demasiado potente y demasiado en positivo. Yo quiero recordaros la intervención de Verónica la semana pasada, de la ciudad de Calpe, una vikinga, una guerrera, una mujer incansable que no hace más que luchar contra el sistema a pesar de todos y cada uno de los palos que va recibiendo, que se enfrenta contra la burocracia, que se enfrenta contra los problemas que tiene de acceso a la vivienda, porque eso es completamente transversal, desde las Canarias hasta Galicia. Todo el país estamos en la misma situación. Pero creo que es importante reivindicar el espíritu de Verónica, me explico, de esa lucha vikinga, decir no nos vamos a rendir, tenemos un país espectacular que tendría que estar liderando las economías europeas. Y para eso se necesita un cambio completo de arriba abajo del modelo social, político y económico del país. Eso te lo está demandando toda la sociedad. El problema es que desde arriba eso no se va a producir. Ya tienes el ejemplo del 2008. Con lo cual tendremos que buscar sistemas o alternativas, tejido social, que nos conduzcan evidentemente a reivindicar que este modelo necesita una completa remodelación de arriba abajo. Bueno, tenemos a la ministra de Vivienda que está diciendo ahora que van a penalizar duramente las viviendas que estén vacías. Y yo quiero hacer una reflexión que creo que todo el mundo la puede hacer, en eso de ser un ciudadano más o menos responsable, ¿no? Si tú eres propietario y tienes más de una vivienda y tienes alguna vivienda vacía porque no te sale a cuenta alquilarla o porque no tienes el tiempo para dedicarle, pues resulta que esta ya te la van a penalizar, con lo cual vas a decir, bueno, la vendo. ¿Y a quién se la vas a vender? Se la vas a vender a quien te pague más, lógicamente. ¿Quién te va a pagar más? ¿Un fondo de inversión dedicado al inmobiliario o te va a pagar más un particular? Pues un fondo. Así que los efectos de lo que quieren hacer esta gente nunca van a favorecer a la gente que quieren ellos en teoría favorecer. ¿Pero por qué? No es porque no les dé el cerebro. Hay algunos que sí que no les da, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. Hay mucha gente que el cerebro no le da. Y hay otra gente que simplemente hace demagogia pura y le da absolutamente igual las consecuencias de lo que están proponiendo. Pero más allá de eso, estábamos hablando del Foro Económico de Madrid. Mirad, yo lo veo con mucha esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque son todos líderes liberales de habla hispana. Por primera vez en muchísimo tiempo, el mundo de habla hispana se está uniendo de nuevo. Y se une a través ya no solo de nuestra cultura común, evidentemente, que hacía falta que alguien empezase a reivindicar nuestra cultura común, sino que sobre todo a través de la ideología liberal, del dar libertad a la gente, del empezar a quitar peso y hierro al Estado. Y eso me hace muchísima ilusión, porque ya no es Estados Unidos el que parece que está marcando la batuta en esto, porque, fijaos, Trump
sigue con el gasto público, parece que a Elon Musk no le ha hecho ni puñetero caso, y Estados Unidos no ha hecho ese giro liberal que todo el mundo esperaba. Eso parece ser bastante así. En cambio, Argentina sí lo ha hecho y los datos lo están apoyando la gestión de Milei. Ya no solo eso, Bukele desde otro sistema completamente distinto, pero está demostrando que los países hispanoamericanos y la hispanidad en general se está revalorizando, está cogiendo un nuevo impulso en el mundo y eso a mí me hace muchísima ilusión. España vamos a la cola. En España el otro día pues teníamos testimonios en bastantes redes sociales de gente pues que cogía testimonios de gente random por la calle y decía, sobre todo, por favor, una señora argentina, otra señora venezolana, no hagáis lo que se ha hecho en nuestro país. Hablaba, por ejemplo, una argentina de que la expresidenta Kirchner, su jardinero, tenía, no sé si 80 y pico millones de dólares como testaferro de la señora Kirchner en Miami, ¿no? Entonces, que lo tengamos claro, que toda esta gente que se las dan de salvadores del pueblo, lo único que quieren es enriquecerse a sí mismos y robar todo lo que puedan. España, en este caso Madrid, y me da muchísima pena que sea Madrid porque me encantaría que fuese Barcelona quien tuviese ese foro económico mundial, pero en este caso sí es Madrid quien centraliza esta nueva ola de la política liberal y libertaria en el mundo. Ojalá se nos pegue algo. Una cosita, yo respecto a lo de Milei, solamente te quería comentar que yo, he tenido la oportunidad de ver sus palabras y yo alucinaba. O sea, cada vez que iba diciendo frases, la gente se levantaba aplaudiendo como si fuera una estrella absoluta. No obstante, Milei ha sido absolutamente criticado. Claro, el país... No sé si habéis leído la crónica, pero dicen que convirtió un foro que era económico en un acto político ultra. Y han aprovechado nuevamente para volver con la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha. Lo país. Tiene la credibilidad Perdona, del nada el país. Pero, solo un segundo, Kiko. Evidentemente que hay todo un sistema que se va a poner en riesgo, que es el sistema de las subvenciones. Todo el sistema subvencionado ahora mismo está... con los huevitos para arriba, porque sabe que se acaba el tiempo, que los ciudadanos estamos hartos, sabe que el otro día salía Albert Pla en la SER diciendo, yo si pudiese lo que haría sería eliminar el derecho de la gente a poder heredar, ¿vale? Entonces, toda esta gente que habla de estas cosas y tal, ¿no? Pero que en realidad tiene unos cuantos millones en el banco, se les está acabando el discurso. ¿Por qué? Porque la gente ve que sí, muy bien, heredar, pues no quiero heredar siempre y cuando el Estado me garantice unos mínimos. Pero si el Estado no me garantiza nada, si yo puedo dejarle a mis hijos todo lo que yo pueda, le voy a dejar, el patrimonio más grande que yo pueda. Entonces, toda esta gente que vive, o que su discurso vive de las subvenciones a los demás, cuando son ellos los que comen de esto, como por ejemplo la industria del cine en este país, ven que tiene los días contados. Entonces están muy nerviosos, lógicamente, están muy nerviosos. Pero lo más importante de todo esto, que es que ellos mismos saben que están en caída libre. O sea, tanto los de la izquierda como los de la derecha, porque al final saben que lo que es la competencia directa es el Estado liberal. O sea, cuando va a sortir lo que salió Ciudadanos, es que le temblaban las piernas. Y cuando Inés Arrimadas fue lo que es candidata a la Generalitat de Cataluña, se acojonaron. Se acojonaron. Y esto fue así porque es una realidad. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo la izquierda? Se juntó con Pablo Iglesias, con los comunistas, porque realmente, unos son de izquierdas y unos son de derechas. Y son ultras. Lo que pasa es que lo esconden, lo maquillan, hacen... En vez de decir, no, es que somos ultras. Nosotros somos de izquierdas. Y nosotros somos de derechas. Y nosotros pensem així i aixans. Y si hay una tercera línea, que es la línea liberal, pues venga, vamos a combatir contra ellos. Y ellos que ofrezcan sus propuestas y nosotros las nuestras. Pero no, es que ellos lo maquillan todo. Y ese es el problema que tenemos. Pero el comunista el comunista tiene un miedo muy grande con el liberal, muy grande. Porque el liberal da libertad a la gente. Entonces, claro, el comunista dice, caray, que el tema de los gays no les importa. Que no me hablan de la iglesia. Ellos están jodidos. Claro. Porque hablan del feminismo también. Ostras, hablan igual que nosotros. Claro, les da dinero a la gente. Es decir, deja que la gente se quede con su dinero, con lo cual el comunista está atemorizado porque dice, mierda, que voy a dejar de cobrar porque la gente se quiere quedar su dinero, porque la gente quiere lo suyo, y además no puedo vender el discurso de son unos fachas y tal, porque homosexualidad bien, vientre de alquiler bien, aborto bien, me da igual. Claro, ahí está el tema. Señor Rica. No, quería hacerle una pregunta a Kiko porque me he quedado sorprendido por mi ignorancia, no por otra cosa. ¿Quieres decir que Ciudadanos era un partido liberal? No hay tanto.
Pues fantástico. Que després... Eso es ironia, no? És fantàstic. No, Pau, que després els torcers és una altra cosa. Mira, però una cosa es lo que esté les escrito. arrels de Pero vamos a ver, Ciudadanos ¿tú eran liberals. viste algún acto Todos. de partido? Yo fui regidor de Ciudadanos. Bueno, pues te felicito, hijo. ¡Hola! Felicitados, Pues- gracias. Bueno, dejemos las controversias políticas para otro No, momento, oye, por que favor. en un programa de solo- política. no, solamente he hecho una no, pregunta. no deis más golpes en la mesa que tendré que ir a Ikea. No, Señor ¡Nueva moderador, publicidad! señor locutor, Nos vamos a forrar. solamente he hecho una pregunta. ¿eh? No, pero si me parece bien. Pau, pero Ciudadanos ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal, pero las que ha hecho bien se han de poner en la mesa. Hombre, claro que sí. Yo ahora os voy, Claro. una cosa que os gusta mucho hablar es de los autónomos, porque creo que llega un nuevo sablazo. Llega un nuevo sablazo. Sí, ahora más porque la gente que tiene multiactividad, Ajá. aunque tenemos que diferenciar multiactividad, pluriempleo y pluriactividad, que ya tendríamos que hablar técnicamente de muchas cosas, van a pagar el doble. Y no le mejora las pensiones. Y además son unos 20.000 autónomos, que la mayoría son mujeres, porque tienen 2 empleos, porque están aparte de los autónomos, están trabajando en otro régimen, que es el régimen general. Entonces, claro, son como 2 pagadores, son como 2 trabajos, y estamos otra vez sancionando la productividad, estamos sancionando el ser trabajadores, y que además con la reforma que quieren hacernos, que no creo que se llegue a hacer, la gente no tiene en cuenta que luego necesitará trabajar en otro sitio para compensar la subida de precios. Entonces, señor Boseler, de nuevo, otra vez, otro golpe más al autónomo, que además, para reforzar su trabajo, para reforzar esa actividad, que a veces tienes trabajadores y dices, ostras, me tengo que ir a trabajar yo a otro sitio para compensar y ganarme algo de sueldo yo, porque lo que genero en la empresa se lo doy a mis trabajadores y me voy a otro sitio a trabajar, y entonces, ¡pum!, doble tributación. Y además debe ser muy feminista, porque la mayoría que está en esta situación, por la estadística que nos pasan, es precisamente son mujeres, con lo cual... Pero serán mujeres fachas. ¿Por qué? Ah. Porque son trabajadoras autónomas, algo mal habrán hecho. Claro. Si Porque son- son, exacto, si son mujeres trabajadoras fachas. y no viven de las subvenciones, posiblemente sean fachas. Exacto. Pero la doble tributación es lógica, ¿eh? Si tienen 2 sueldos, han de pagar 2 impuestos. O sea, centremos las ideas Bueno, en pero su se momento. tendría también que Es- compatibilizar de sin alguna ni- manera, sin porque nos ningún están lugar a abocando dudas. a esto. Sin ningún lugar Señor a Rica, dudas. pero por tener, en el caso, por ejemplo, a veces todos hemos tenido 2 pagadores y hemos tributado más. Entonces, vale, lo dice la ley, pero cuando tenemos, al final no es lo que consta, es la suma total de ingresos sería lo que deberías tributar. ¿Por qué? Por tener 2 pagadores tengo que tributar. Por intervenir más en mi sueldo y buscar excusas de todos los colores para... Sí, el baremo para tendría que estar más dar regulado. O sea, no puede No ser todo que- lo que está claro. marcado en la ley es justo. Claro. Pero yo conozco a personas que tienen 2 pagadores, que le hacen una detracción del 16% en el primer pago y una detracción del 16% en el segundo pago, que cuando el señor Hacienda junta los 2 pagos, dice, no, me debe usted hasta el 32, que es lo que tendría que pagar. Mira, el gran problema no son los impuestos, el gran problema es qué se hace con esos impuestos, que no se dedican a lo que se han de dedicar, que nosotros no tenemos mejores servicios sociales, no tenemos, los impuestos no nos llegan a nuestro No, bolsillo. los impuestos se han de pagar, evidentemente, pero Pues ya también está. hay que O buscar no. un Mira, límite, pero- hay que buscar un pero límite. también hay que llegar a pagar las cosas, es decir, al final Justas, las siempre justas. Bueno, acaba pero- pagando el ciudadano pero claro que- de a pie, que se tiene que buscar 2 empleos Sin para duda. poder sobrevivir y pagarse la compra. ayer veíamos el debate de la 1 y bueno, parecía que Ábalos era inocente de todo, que evidentemente tiene la presunción de inocencia, ¿vale? Uy, Espera, ahora es que- se ha colado la Yolanda. No, ahora Yolandita, te Yolanda, echamos de menos. Yolanda, sal de debajo de la mesa. estás haciendo La pluriempleo. Yoli. Ponla, por favor, Daniel, No. que la echo de menos. Yo también, Mira, escuchar esto. Es una economía horizontal, es una economía que abraza, que es inclusiva, que es cooperativa. Es una economía que es feminista porque cuida los proyectos, los territorios y a las personas. ¿Qué más quieres? Es, sin lugar a dudas, una economía anclada al territorio. Bueno, Bueno, Una cosa, se ha fumado algo, ¿eh? hay que echar a este tipo de gente. Por O sea, Dios. no podemos tener a gente que son estos payasos mandando a nuestro país. Es que es imposible. Bueno, yo Hay creo que se ha echarlos tomado ya. algo, ¿eh? Hay que echarlos ya. Pero ella es abogada, ¿verdad? sí, Sí. Era abogada laboralista
Encima. Creo, sindicalista, Va. que yo no tengo nada contra los sindicatos que no cobran subvención, todo lo contrario. O sea, El yo abrazo sindicalismo- al el sindicalismo sindicalismo- de pago, que no está subvencionado, que es independiente, reivindicativo y que lucha por los derechos de aquello, obviamente, para lo que fue creado. Soy absolutamente partidario, igual que las patronales, que no cobran subvención y que evidentemente se afianzan a través de sus cuotas de la gente que le representa. ¡Ole! Porque están para eso, precisamente, nacieron con ese objetivo. Otra cosa es cuando ya lo perviertes con el tema de las subvenciones. ¿Qué pasa con la subvención? Que hay una pérdida de libertad. Y cuando las subvenciones ya son el sustento principal para poder sostener la actividad sindical, pues apague y vámonos. Ya no deja de ser un aparato, obviamente, Está una prostituida. extensión de un partido político. ¿De acuerdo? Como ha ocurrido y ocurre en muchísimas ocasiones. Mira, yo después de escuchar las declaraciones de Yolanda Díaz, solo le puedo decir una cosa y es déjalo. Economía horizontal. Déjalo, abandona la política. Fuera. O sea, es tal el descomunal fracaso, es tal el desconocimiento que tienes de las reglas del juego y del mercado, ¿de acuerdo? Que creo sinceramente que estás incapacitada para liderar un ministerio como es el Ministerio de Empleo. Continúas la última, la Unión Europea es la única que aún continúas con los 2 dígitos. Pero dejarme decir una cosa que creo que es importantísima para nuestra audiencia. Aquí se está hablando permanentemente de que si estamos creando o no estamos creando empleo y que hemos llegado a los 21 millones. Claro, es que jamás habíamos sido casi 50 millones de personas en España. Pero lo importante es la creación de empleo neto. Es decir, una de las ideas que yo puse la semana pasada encima de la mesa era cuánto desempleo correspondía al récord histórico de absentismo y de bajas por incapacidad temporal. Estamos por encima del 1 millón de personas, con lo cual las empresas se ven abocadas a simplemente sustituir a aquellas personas que tienen de baja por una incapacidad. Entonces, cuando tú estás en un récord histórico, también estarás en un récord histórico de sustituciones, con lo cual, cuánto de ese empleo que tú manifiestas es empleo neto, que tiene que ser absolutamente una barbaridad. El tema de la sustitución por una baja de IT. 1.250.000. Eso sí que es un récord absolutamente histórico y fantasmagórico que nos aboca casi a 30.000 millones de euros, de acuerdo, de gasto que tienen que soportar obviamente las empresas, porque esto es absolutamente inasumible. Pero hablemos un poquito del tema de los autónomos y sobre todo de las pymes. Uno de los registros que tenemos que validar nosotros para saber si una economía nuestra es saludable o no es cuántas pymes hay por encima de los 50 trabajadores en España. Pues hay 16.500. Es decir, tú tienes 16.500 unidades empresariales que están por encima de los 50 trabajadores. Pues un gran indicador sería, cuando acabamos la legislatura, de decir, oye, pues mira, en vez de 16.500, tengo 30.000. Exacto. Oye, premio al mérito empresarial, porque esto realmente lo has hecho súper bien. Y sobre todo de las pequeñas empresas, de las que tenían pues 10 trabajadores, ¿cuántas han llegado a tener 50 trabajadores? Es decir, toda esa progresión para hacer que el pequeño sea más grande, que es lo que ocurre en el resto de las economías de la Unión Europea. Es decir, si tú tuvieras las pymes con el mismo tamaño que tienes las italianas, las francesas, las danesas, las inglesas, tú hoy tendrías paro cero. Sí. Cero, paro inexistente. Lo que pasa es que tú has ido a reventar a un colectivo y lo has reventado, ¿de acuerdo? Porque el principio fundamental en el que te has basado para darle, yo te diría, supervivencia a este colectivo ha sido primero paga y luego trabaja. Esta es la realidad. Sí, cierto. Tú primero paga y luego trabajas. Esto es surrealista. Hombre, primero tendré que trabajar, 2, tendré que facturar, y si me queda, pues obviamente, pues ya hablamos del tema, hablamos de cuánto repartimos. Pero si el principio fundamental es primero paga y luego trabaja, disculpa, esto solo nos aboca a esto, a tu realidad, que es una realidad perversa. 2, cuando escucho a los políticos hablar simplemente del tema de las cuotas, no, esto no tan solo va de cuotas. Esto va para empezar por una ley que distinga el patrimonio personal del patrimonio profesional. Que si un autónomo, por lo que sea, se va a la quiebra, tú no le embargues su casa, donde vive su familia, sus hijos, su mujer o su marido. Es vulnerable, Está claro que tienes que diferenciar muy bien lo que es el patrimonio afecto a la actividad empresarial del patrimonio personal, y que no quede esto un tsunami y arrases con esa familia, como ha ocurrido en miles y miles y miles y miles de casos. Porque ¿cuánta gente se estima que no puede tener nada a su nombre en este país? Se habla de millones, ¿eh? Y las leyes de segunda oportunidad son para echarse a llorar, porque te dicen que las deudas que tienen afectación pública, es decir, Seguridad Social y Hacienda, tienen ese límite irrisorio que al final tiene que ser un juez,
¿de acuerdo? Seguimos contaminando la institución judicial y siendo incapaces, obviamente, de poder alcanzar acuerdos, y tenemos que ir nuevamente a la magistratura para que sea un juez el que tenga que poner orden. Al final, la gente lo que tiene que darse cuenta es que los jueces están haciendo de legisladores. Esto es ya la rehostia lo que está pasando. ¿Cuántas cosas está reparando la justicia? Porque nuestra ley está hecha, en fin, de esa manera. Dos, no se trata de hacer una persecución como hasta ahora del régimen de autónomos, sino de legislar sobre el pequeño. Es decir, una empresa que tiene 10 trabajadores no me la puedes comparar con una que tiene 500. No la puedes someter a las mismas normas jurídicas. Y tú tienes que hacer un sistema de incentivo para que esa empresa se te haga pequeña. Has de legislar para que el pequeño, que es tu economía productiva, los 3 millones de unidades empresariales, se te hagan grandes. ¿Con qué objetivo? No tan solo para eliminar el empleo, sino lo más importante, y aquí voy al núcleo de la intervención, a que tengas salarios de calidad. Ahí sí que mides el bienestar de una sociedad, con los salarios. Porque me voy a Argentina, venga, vamos a mirar el paro de Argentina, está al 6%. Vamos al de Rusia, está al 2,4%. Vamos al de Estados Unidos, al 4%. Nadie tiene, y especialmente los países pobres, tienen situaciones verdaderamente de prácticamente de cero paro, o de un paro muy bajo, porque eso no es significativo. Porque si lo que me pagas no me da para vivir, yo sigo estando en la pobreza. Que ese es el fenómeno que también le achacó a Yolanda Díaz. Es decir, ahora trabajar tampoco te quita de la pobreza. Esto ya es la rehostia que nos esté pasando esto. Y gente con 2 trabajos, ¿de acuerdo?, que no sale de la pobreza, porque los salarios son miserables. Entonces, no son miserables porque el trabajador, porque el empresario sea malo, sino porque la vaca no da para más. Bueno, porque la habéis asfixiado tanto, la habéis intervenido tanto, que cuando yo hablo de que son empresas ya semipúblicas por la cantidad de injerencia que hay en la toma de decisiones, ¿de acuerdo?, tenéis que soltar lastre y permitir que esas empresas puedan facturar, ¿de acuerdo?, hacerse grandes, por uno de los principales motivos, para que puedan mejorar los salarios de las personas que tiran del carro de esa mercantil. Y ya basta, y especialmente en las redes sociales, y sobre todo por circuitos y círculos muy interesados, de ir que si el empresario y el trabajador. Eso no existe en el mundo real. En una pyme no hay hay unidades empresariales donde cada uno coge su remo y tira del barco. Y todos tiran. No hay una diferenciación de empresario. Que esto no es el IBEX 35, hombre. Empresas que son 5, 10, 15, 20 trabajadores. Son familias. Son completamente familias que tiran del carro, que están completamente unidas y que saben perfectamente de qué va la película esta. Con lo cual, que dejen la injerencia de el trabajador, el vulnerable, el débil, y el empresario, el malo. Pero si el empresario está hecho un auténtico desastre, que es como que es el empresario. Cuando hablas del empresario, háblame de un autónomo, háblame del gerente de una pyme, porque es el 99,8% del tejido productivo. Esas son tus empresas en España, que son microempresas, la inmensa mayoría. Con lo cual, no me digas que tiene que estar. Ojalá tuviéramos 1 millón de Amancio Ortegas, ¿de acuerdo? Pero pregúntale a la gente o a los empleados de este tipo de compañías si están contentos o no con su dirección. Porque todo el mundo te habla maravillas y da gusto. Y yo cuando voy a un sitio y me hablan de la dirección y me hablan maravillas de la dirección, digo, ¡ole! Y claro que hay abogados, hay empresarios que lo hacen mal, claro, pero también hay trabajadores. Pero esto es la condición humana. Es que es la condición humana, y quien tiene boca se equivoca. Lo importante cuando ocurre este tipo de circunstancias es darse cuenta, reparar el error y seguir para adelante. Total. Pedir perdón, asumir la responsabilidad, reparar el daño causado y seguir para adelante. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay muchos intereses en seguir con esa dicotomía del empresario y el trabajador, porque esto aún hay alguien que se lo debe creer. Esto ya no tiene ningún sentido en el pleno siglo XXI. La izquierda y la derecha. Explícame qué es eso en pleno siglo XXI. ¿Cómo se valen de la ignorancia? ¿De acuerdo? Para seguir adelante. Porque debe ser que alguien le vende. Pero si esto ya no existe, ese relato ya no tiene correspondencia con la realidad. No la tiene. Y por lo tanto creo que la sociedad española, especialmente la nuestra, es una sociedad que está lo suficientemente madura para darse cuenta. Y yo creo que ya se ha dado cuenta porque es transversal. Tenemos un montón de Verónicas, Isidro, en toda España. Muchas. De vikingos y vikingas, ¿de acuerdo? Los miles y miles y miles y miles de mensajes que se van recibiendo cada día, que es ¿qué hacemos? Pues seguir remando. Seguir remando hasta poder, de acuerdo, establecer un cambio. Porque el cambio solo vendrá desde abajo, no desfallecer. Toda esta gente que dice, no tenemos posibilidad de cambio. Mentira. Tenemos una posibilidad bestial de cambiar las cosas. Pero seamos conscientes que ese cambio viene de abajo, no viene de arriba. Porque no interesa un cambio de esa naturaleza. Esas estructuras son inamovibles. Pero el pueblo es el único que las puede variar. Y el pueblo se tiene que unir.
El pueblo unido jamás será vencido. Total, sí. ¿De acuerdo? Y lo que interesan es dividir. Sí. ¿De acuerdo? Pero en lo básico, en que no haya corrupción, en que tengamos una ley electoral, en de que mejoremos los salarios, en que tengamos acceso a la vivienda, en eso estamos todos de acuerdo. Y en eso es en lo que tenemos que luchar, en pensiones dignas. ¿De acuerdo? Y que sobre todo la gente más vulnerable, los discapacitados, madres monoparentales, los seniors, obviamente que se jubilan, que tengan acceso a la vivienda, porque eso es lo que los está condenando a una vida, yo te diría, muy jodida. Lamentable. Lamentable, muy jodida. Y tirar para adelante a día de hoy, tal y como están las cosas, con los niveles de renta, pues es muy duro. Con lo cual, pongamos ya toda la carne en el asador y no tengamos miedo, que estamos llenos de miedo a la hora de cambiar las cosas, que es lo que decía Javier. No pasa nada. Cuando algo no te funciona, lo has de cambiar. Y sobre todo cambiemos todo aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Kiko, ¿qué querías decir? No, yo quería decir que es que lo que nos pasa es que no tratamos lo que es al gobierno, pues como se trata lo que es una empresa. Y una empresa cuando no va mal, ¿qué se hace? Reestructurar lo que es la empresa, ¿no? O sea, miras por dónde está fallando y se reestructura. Pues esto pasa lo mismo. O sea, lo que no puede ser es que tengamos más funcionarios que autónomos. Eso no puede ser. Porque entonces contestas a lo que tú decías. Paga y después trabaja. ¿Por què es fan pagar? Perquè s'han de pagar als funcionaris, ¿vale? Perquè són les seves nòmines i és obligatori pagar. Ellos sí que no pueden fallar, no pagar, ¿vale? ¿Y quién paga? Lo pagamos nosotros, chimpón. Esto es lo que pasa. Entonces, el que salga y diga, oye tú, esto hasta que no se arregle, que esto es de ABC, esto no tenemos una solución, pues no lo arreglaremos. Esto es así. Yo creo que está claro. Creo que la medida que tenemos que tomar es una medida chimpún. Chimpún, ya está. ¿Vale? O sea, en el próximo discurso... Chimpún que haga cataclunca. Cataclunca, exacto. Chimpún con gas. Queda clarísimo. Con gas monkey, tío. No Bueno, lo notaban, ¿no? son las 9 de la mañana, están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM, estamos en la hora vikinga y ahora los vikingos nos vamos a comer un donut. Venga, va. No, que no es healthy. Algo light, por favor, que está de régimen. Bledes, collons, amb tomàquet. Un café, Que que se vea. Hoy es el día de las marcas porque claro, es que necesitamos calerones para mantener esto porque no subvenciona a nadie. Nespresso. A mí me gusta el cacao lat. Venga. Al final ya verás tú, nos meterá la emisora. Pero bueno, nos vemos nada dentro de un momento porque tenemos que hablar de la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona que tuvo lugar el día 6 de junio. Sí, muy donde interesante. no hubieron acuerdos clave, pero eso hablaremos en la segunda parte. También queremos hablar de la normalización de la inmigración ilegal y que el mal de generalizar es el punto focal del conflicto, porque cuando generalizamos no solucionamos nada, agravamos los problemas y tenemos que diferenciar la inmigración de un tipo, la inmigración del otro, y esto tendríamos que hacerlo en todos los temas. Generalizar no es nada bueno. Kiko. Ramón, estoy haciendo un tema de curro y tengo que etiquetar a comisiones obreras para una cosa, ¿vale? ¿Cómo? Tengo que etiquetar para un tema de mi trabajo a comisiones obreras. Y veo el logo que tienen en Instagram, comisiones obreras, y es la bandera LGTBI. Sí. ¿Alguien me puede explicar qué coño Mira, tiene que ver? vámonos a la segunda parte. No con la velocidad. Nos vemos en un minuto. A chumba la patrusca.
Pues volvemos, están sintonizando RC en el 106.9 de la FM, la hora vikinga. Bueno, esa música estaba potente. ¡Ponme esa música! Que quiero decir algo contundente. Les recuerdo que hacha es una palabra femenina y los vikingos todos tenemos una. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. En Francia tenían la guillotina, los vikingos el hacha. Fantástico. Esto. Dame caña. Dale, dale. Ahí. Hay que despertar la ciudad, Kiko. Dona catacunga. Yo soy de Julio Iglesias, ¿eh? Yo soy de Julio Iglesias, sí. Me va la vida. Bueno, Es un truán. nos ha dado tiempo a desayunar, pero tenemos muchas cosas que tratar y la verdad es que, como os decía, ahora hablaremos del Encuentro Nacional de Comunidades Autónomas porque tiene ahí cosas que decir. También podríamos hablar un poquito del caso Villarejo, que fue un poco el inicio de todo eso de las cloacas del Estado, el pluriempleo de ministro haciendo de fontaneros y estas cosas que dices, bueno, hay cosas que pasan muy curiosas, parece del 13 Rue Percebe. De TVO, ¿os acordáis del TVO? Sí. ¿Sí? ¿Qué personaje os gustaba a vosotros? Yo me llamaba Zipizape. Posiblemente. Sí, a veces cuando vamos tú y yo, cuando éramos más morenos y más rubios, nos llaman... Pero no más guapos, ¿eh? No más guapos, no. Exacto. No. Yo creo que somos como el buen vino, ¿eh? Como el buen cava. O como el Magic Andrea, quan Ellos pugem se lo les dicen, medalles nosaltres. ellos se lo dicen. Tú calla que et convertiré en cabra. També, no m'importa. Eso de Magic Te Andreu. puedes vender al abuelo que no lo necesitas, ¿eh? ¿A alguien le gustaba el mortadelo aquí? ¿El mortadelo y Filemón? Mucho. No me esperaba menos. Kiko. Servidor. Mortadelo. También, ¿verdad? Qué Sí. bueno, ¿eh? Sí, sobre todo el Filemón porque es bajito. Ibáñez, ¿eh? A mí me gustaba el 13 Rue Percebe, se parece bueno, mucho a este buenísimo. país. En la vivienda, se hablaba de vivienda, cada uno tenía su parcelita. He tenido relación con Había él el moroso de personalmente. la... ¿Sí? Sí, ¿Y qué tal? ¿Chimpum bien? muy buena persona. Y lo he disfrutado de cliente en mi banco. ¿A quién? Perdón, en el banco en que yo trabajaba. ¿A Ibáñez? me has asustado por un momento, pensé ¿A que Ibáñez es un- o algún personaje del 13? A Ibáñez. A Ibáñez, ostras, ya ves, algún personaje se había salido No, si del me hubiera TVO. traído a Mortadelo y Filemón, pues hubiéramos sufrido más. Hombre, a Mortadelo me lo como, a Filemón no. Fíjate lo que me decía Pau, y creo que es un buen hilo para conectarlo con una cosa que me enseñó mi madre. Que me dice, Daniel, te quieres mucho. Es que eso me lo enseñó mi abuela. Dice, como no te quieras tú, hijo mío, todo empieza por ti. No, sin ¿De duda. acuerdo? Y una de las grandes lecciones que me enseñó mi madre fue a quererse a uno mismo. Sí. Entonces yo me acordaré toda la vida que era una tarde que llegué a casa y mi madre me viene y me dice, hijo mío, es que no te quieres. Digo, oye, mamá, ¿me puedes decir ya de una vez qué significa esto de que no me quiero? Porque a mí me da la sensación de que me quiero un montón. Dice, no, hijo mío, tú no distingues entre lo que te gusta y lo que te conviene. Ah. No lo distingues. Muy interesante. Menuda reflexión. Me Inteligencia Sí, emocional sí. debía Muy- tener. Ya su madre muy avanzada. interesante. Dice, es que no distingues entre lo que te gusta y creo que para mí fue una gran lección y comencé obviamente a diferenciar lo que me gusta de lo que me convenía y lógicamente pues la vida me comenzó a ir de otra manera. Creo que a la sociedad española le pasa algo muy parecido, que hemos dejado de querernos a nosotros mismos porque ya no diferenciamos lo que nos gusta, de acuerdo a lo que nos gustaría que fuera con aquello que nos conviene. Por eso tenemos tanto miedo a los cambios. ¿De acuerdo? Si nos quisiéramos más, sabríamos que ese sistema que ya no nos funciona, que ya no responde al interés general, que el pueblo ahora mismo está sirviendo a la política, a una industria política, se ha puesto a su servicio. Esto ha girado de esta manera y no somos capaces, porque no lo somos a día de hoy, de darnos cuenta de esa realidad. Yo creo que en el momento que podamos diferenciar lo que nos gusta de aquello que nos conviene, de todas aquellas realidades que de manera urgente hemos de cambiar, el país volverá a liderar, y repito, porque ese es su final, ese es su destino, eso es lo que tiene que hacer la economía española, que es liderar, obviamente, los espacios en la Unión Europea, porque tenemos capacidad para ello. Lo vemos en el deporte, lo vemos en la medicina, lo vemos en la farmacología, lo vemos en la gastronomía. Es precisamente en aquellos espacios donde no entra la injerencia política donde nosotros sobresalimos. Entonces creo que tenemos que tener mucha menos política, muchísima menos ideología y centrarnos en aquello que nos suma. Ahora mismo tenemos un problema principal que es la vivienda.
creo que es un problema transversal que nos afecta a todos. Y tenemos que encontrar el sistema, la fórmula, que no deja de ser otra, que es la que proponen los promotores, es decir, el mundo real, para comenzar a construir vivienda, pero vivienda masiva y vivienda social espectacular, para la gente obviamente vulnerable, para la gente más necesitada, que hoy se manifiesta, repito, con toda la razón. ¿Cómo lo hace? Pues lo de siempre, liberalizando suelo, recalificándolo, aumentando densidades y, repito, dejando la injerencia política a un lado, es decir, la burocracia, de acuerdo, que tú al día siguiente te puedas poner a trabajar y sobre todo estimulando la economía, haciendo políticas económicas expansivas, expandiendo la economía para que podamos mejorar salarios y las pensiones y en definitiva con esos índices tú lo que vas a tener es exponencialmente un mejor sistema de bienestar y una mejor calidad de vida, que lo haces con dinero, no con ideología. Estoy de acuerdo. Y además hay una cosa que apuntabas de qué es lo que somos o podemos llegar a ser los españoles. Tenemos un momento único, bajo mi punto de vista, para volver a mirar hacia el otro lado del Atlántico. Es algo que Inglaterra no ha dejado de hacer nunca. Inglaterra ha tenido siempre esos territorios de ultramar que luego se independizaron, pero que luego siguieron siendo la Commonwealth. Tenemos Australia, tenemos Estados Unidos, está Canadá. Siempre se han mirado entre ellos, siempre se han favorecido. Y por primera vez ahora vemos que el mundo hispano se vuelve a unir. ¿Por qué seguimos siendo esclavos de una Unión Europea que nos quiere con el campo completamente expropiado, sin olivos, sin derecho a poder? Porque recordad que las zonas de exclusión del automóvil en las grandes ciudades, esto es pura política europea llevada a cabo por los lobbies. ¿Por qué no nos desenganchamos de esto y miramos al otro lado del Atlántico? Si tenemos la comunidad más grande del mundo, desde México hasta la Patagonia, es la comunidad de seres humanos más grande del mundo. Lingüística, ¿solo? Da igual, pero con Solo eso tenemos todo el lingüística. poder del mundo, No, porque no, están no todos solo los lingüística. recursos humanos de la primera comunidad de hablantes del mundo transnacional. Evidentemente los chinos porque están en un solo país, pero tenemos la cantidad de recursos naturales más grandes de todo el mundo. Podríamos liderar la economía sin lugar a dudas. Y a día de hoy tenemos la suerte que en el cono sur tenemos a un líder que está cambiando el mundo. Solamente con que hiciésemos una alianza mínima con este nuevo paradigma mundial, es que seríamos imparables. Hay que dejar de mirarse al ombligo de que si España es europea. España es, claro que es europea, por supuesto, pero en tanto en cuanto también es hispana, y es más hispana que europea. Entonces vamos primero a hacer una nueva unión de fuerza con los pueblos hispanoamericanos, que son nuestro pueblo, y nosotros somos el suyo. Y a partir de ahí ya decidiremos qué hacemos con los que hablan otros idiomas y que tienen otra cultura que también es común a la nuestra, pero que no es tan directamente la nuestra. Está muy bien, Ramón, esto que dices, pero también te decir que hay recelo. Y recelo porque nosotros fuimos el imperio español y el imperio del mundo. Nosotros fuimos los que conquistamos lo que es el mundo. Y cuando digo esto, es que es verdad, porque yo a día de hoy, el verano pasado me fui a Portugal. Y sí, pero es que va por aquí la cosa. Es que cuando tú te pones a hablar con los países sudamericanos, hay un recelo. Y hay un recelo. Ustedes son los españoles los que nos conquistaron. Es que ese sí, Cada vez menos. Pero existe esto y ya no hace falta nos vayamos lo que es a Sudamérica. Es que te vas a Portugal mismo y a Portugal no es que vosaltres ens veu treure el que son las terras. O sea, esto es así. Y hasta que no se arregle esto, que es histórico... ¿vale? Pero se está cambiando. Sí, pero se tiene que hablar. Esto se tiene que hablar porque es que no se habla. Es que Bueno, tú te vas sí se a habla cada hacer vez turismo, pero no se habla de Se habla esto. cada vez más. De hecho, hay muchos testimonios en redes que lo habéis visto de puros indígenas que dicen, yo no soy latinoamericano, dice, yo soy indígena, soy pura sangre. Claro. Y decía, mis ancestros fueron nombrados nobleza por los reyes católicos y Felipe II. Pues es así. Si es que nosotros no llevamos a cabo, es decir, a nivel de Estado, que evidentemente hubo tropelías y demás, nadie lo pone en duda porque el ser humano es bueno y malo a la vez. Pero a nivel de Estado nosotros no llevamos a cabo la limpieza étnica que se llevó en Estados Unidos, en las colonias inglesas o en Australia, por ejemplo. Nosotros no lo hicimos. Tampoco creo que sea justo a día de hoy juzgar a los australianos que nacieron en el 2010 o en el 80, que hacerlos culpables de lo que hicieron sus bisabuelos. Tampoco lo creo que sea eso razonable, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hicimos ahí? Caray, construimos universidades, trajimos el sistema además de lo que era el médico de cabecera y tal. Es decir, y además cuando dicen, es que vosotros
Dice, trajisteis el constipado y tal y la gripe. Coño, y la sífilis nosotros la importamos de ahí, ¿no? Quiere decir que al final esto es normal, el intercambio es una cosa normal, pero tenemos una comunidad viva, una comunidad que nos puede dar una prosperidad bestial en el próximo siglo. Y creo que es el momento clave para aprovecharlo. Fíjate que me parece que incluso Meloni lo está aprovechando más, porque no sé si visteis cómo recibió Meloni a Milei, con una cara, digamos, de ilusión terrible. Entonces, por favor, no dejemos que los italianos se aprovechen de esto más que nosotros, por También favor. de esto. Creo que es la primera comunidad en Barcelona, ¿no, Daniel? ¿Italianos? Sí, Primera, sí, segunda. depende de la temporada del año, es italianos y pakistaníes. Y en Ibiza y en Formentera te puedo asegurar, al menos en Formentera, que diría que es la más... Pero La, cabe comu- gente allí. la comunidad, Italianos. la comunidad Sí. italiana arrastra obviamente a la comunidad argentina y a la comunidad brasileña. Bueno, Porque hay una gran influencia de Italia y de Alemania en Brasil. Pero sí, en determinadas épocas del año lo lidera Italia y en otras lo lidera la comunidad pakistaní. Pues bienvenidos. A mí me todos. gustaría decir que lo que ha introducido Ramón es un tema muy interesante porque es un tema totalmente de geopolítica. Hay intereses en este sentido que evidentemente la gente no se quedaría cruzado de brazos viendo cómo España, el pueblo y al final toda la que es la comunidad hispana hicieran algún tipo de alianza y pasaran a ser la tercera potencia mundial. Esto seguramente tendría sus fricciones, ¿no? Hay que decir que esto se llama soft power y soft power es que tenemos en común, o sea, España, ¿cuál es el libro más vendido en el planeta que no sea religioso? Iba a decir la Biblia, claro. El Quijote. El El Quijote. sí, sí. España tiene a nivel cachas, España sería seríamos muy cachas en cuanto a lo que es cultura. La gente conoce lo que es la cultura española, lo que es el soft power. En casi todo el planeta, es decir, todo el mundo en muchísimos países se plancha escuchando Julio Iglesias, se habla en nuestro idioma. ¿Qué religión se procesa en Latinoamérica? Porque esto no hemos hablado. Eso tienen en común también con nosotros, con gran parte de nosotros, todo que España es un país laico, ¿eh? Pero, A confesional. bueno, No es lo mismo. Ahora hablaremos de eso, sí. Sí, entonces, simplemente decir que esto es un tema geopolítico muy interesante y que da para hablar no en un programa, sino 2000, que es muy interesante y a mí me gustaría simplemente decir, con lo que estábamos hablando antes de Villarejo, porque no sé cómo hemos llegado de Villarejo a No aquí. sé, porque somos un país libre y hacemos lo que da la gana. Exacto, me gustaría decir simplemente pues que la gente que tenemos ahora en el poder y que no sé por qué nadie dimite, da igual los audios que se escuchen, da igual. Pero del PPSOE, hablo PPSOE, porque con el M. Rajoy pasó lo mismo. Hay más cosas, O sea, pero tú no te preguntas por qué. bueno, yo ¿Sabes que creo... hay una cosa que se llama vergüenza y estos son sinvergüenza? Sí. Exacto. ¿No tienen escrúpulos? Y realmente con esto es con lo que decía Daniel, que me ha parecido una frase muy bonita y que es el tema este de que no nos queremos porque hay que distinguir entre lo que nos conviene y lo que nos gusta, ¿no? Esto te das cuenta en el momento que vas al karaoke y quieres cantar la canción que te gusta. Y entonces te das cuenta de que no te conviene. Entonces, ahí Está muy bien explicado. en el karaoke te das cuenta. Entonces, esto es lo que ocurre con nuestros políticos, porque aquí ha dicho mi compañero, como dicen también mis padres, que hay que pagar impuestos. Evidentemente hay que pagar impuestos, pero no olvidemos una cosa, lo que nos hace libres es el dinero. O sea, si yo tengo dinero para salir de España, si las cosas se ponen jodidas, esto me lo va a permitir el dinero, no me lo van a permitir los impuestos. Entonces, yo quiero que evidentemente todo funcione y sé que tengo que una parte de mi dinero tiene que ir a que todo funcione. Pero cuanto más pequeña sea esta parte, más me va a quedar para mí y más libre y más cosas voy a poder hacer. Y esto para todas las personas. Y por ejemplo, estas personas que salen audios y salen cosas contra ellos, estas personas se camuflan en sus bondades. Es que nosotros somos buenos porque queremos lo mejor para la gente, para los pobres, etcétera. Entonces somos unos sinvergüenzas, ¿vale? Y encima tampoco es verdad que quieran lo mejor para el pueblo, porque por ejemplo, si quieren lo mejor para el pueblo, ¿por qué no han eliminado, por ejemplo, el impuesto de sucesiones? Por ejemplo, porque la única manera que tiene una persona, clase obrera o pobre, de llegar a clase media, la única oportunidad que va a tener en su vida es cuando herede el piso de sus padres. ¿Me entiendes? Entonces, la única gran cantidad de dinero que va a recibir una persona del pueblo va a ser vida, cuando herede dinero. Eso no lo han eliminado. Pues yo simplemente oigo canciones de sirena, pero no estoy viendo realmente que hagan en hechos nada por el pueblo.
Bueno, ya sabes que hay un discurso que como más pobres, más votos. Y hay que mantener a los pobres pobres, porque si son ricos dejan de votarnos. Claro. Entonces es una fábrica de votos. Desgraciadamente. Sí, Entonces, así señor es. Rique, quería apuntar algo, porque además cuando estaban hablando... No, en este tema, bueno, es que el tema lo hemos hecho, hemos abierto el abanico y hemos hecho el tema muy amplio. Pero abundando en lo que decía Daniel, que es que las personas acaban teniendo miedo. Y es cierto porque no somos conscientes de cuál es el gran problema. El gran problema es que los salarios no llegan para llenar la nevera. Pero sobre todo no llegan... Mirad, tengamos en cuenta de que en la cuarta parte de la población española supera los 65 años. La cuarta parte, es decir, 1 de cada 4. Uf. Eso quiere decir que hay un montón de gente que estamos cobrando una pensión que no nos acaba de llegar para llenar la nevera. Pero además hemos de ayudar a nuestros hijos que cobran unos salarios de porquería. Iba a decir de mierda, pero no se puede decir en la radio. Bueno, ya lo has dicho. KH7 sponsoriza esta limpieza. A partir de ahora, 2 programas de sanción. Cobramos unos salarios de porquería y entonces nuestros hijos necesitan ser ayudados. Con lo que estamos favoreciendo a que existan muchas marcas blancas porque no pueden llegar a marcas de prestigio para darles un yogur a sus hijos. Mirad, esto hemos de corregirlo. Pero hemos de corregirlo y sobre todo me gustaría levantar una lanza en favor de los pobres jubilados y jubiladas, viudas y otros cuantos más dentro de este colectivo, porque de acuerdo con lo que se ha estado comentando, sobre todo lo comentaba Daniel, que recibimos muchísimos mensajes, yo por el colectivo que toco recibo muchísimos cada día, sobre todo la gente joven y sobre todo la gente de izquierdas y sobre todo la gente del Partido Socialista, y ni te cuento los comunistas, que me tratan como si fuera un loco por decir lo que estoy diciendo, porque ellos aseguran y afirman de que son ellos los que nos están manteniendo a nosotros. Y otra cosa, culpabilizan a los pensionistas del malestar Perdona, del país. y os quiero recordar, hablando de eso de las marcas blancas, yo tengo grabado todavía lo de Yolanda Díaz cuando salió que se aumentaba el salario mínimo interprofesional, que decía que gracias a esos 50 euros muchas familias Comerían iban a pescado. poder darle pescado a sus hijos, Sí, que no os pueden tomar más el una pelo, verdadera hombre. vergüenza. Pero quiero decir que debemos dejarle claro a esta juventud que están desesperados, están desanimados y están desesperados y desanimados porque cobran unos salarios, No me extraña. he dicho de porquería, ¿verdad? Sí, de exacto. porquería, cobran unos salarios de porquería y no pueden acabar de vivir como Dios manda, de que no son ellos los que nos están pagando la pensión, ¿eh? La pensión mía y la de mi compañera, que vive conmigo, la hemos estado pagando nosotros. O sea, nos han estado quitando un montón de dinero durante 41 años para ahora recibirlo durante 15 o 20 años. ¿Está claro? O sea, que empiecen a meterse las cosas en la cabeza. Lo que se ha de hacer es trabajar más. Mira, la gente que tenemos más de 65, cuando teníamos 18 o 14 o 15, trabajamos hasta en 3 sitios. Imagínate. Yo con toda mi carrera y todo lo demás he trabajado para mantener las universidades de mis hijas en 3 lugares a la vez. ¿Está claro? A ver si lo entendemos. Y dices, coñe, es que ahora tú vives una vida muy próspera. Pero es que es normal si es que me pega un hartón de trabajar a cambio de que me den dinero. Lógico. ¿Está claro? Por tanto, ¿qué quiere decir esto de la fiesta y la cervecita y el cachondeo y trabajar 7 horas y venga, va a vivir la vida? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y encima, claro, evidentemente tú pones un niño a trabajar ahora de aprendiz y lo primero que te dice el padre, no el niño, ya te trae el padre al niño allí a hacer de aprendiz y te dice, ¿cuánto le vas a dar al niño? El Pero niño, bueno, el niño no puede trabar, ¿eh? Sí, a partir de los 16. de los 16. Vale. Bueno, pues continúa siendo un niño. Sí. Hoy hasta los 18. Ahí No es mayor de edad, Eres claro. un niño. Entonces, lo Necesitas primero que te autorización. preguntan es ¿cuándo le vas a pagar? Pero bueno, ¿pero dónde hemos llegado? ¿Pero dónde hemos llegado? Antes tu retribución era enseñarte el empleo, Claro, ¿sabes? Entonces, Era esto. fíjate, hay una falta de posibilidades económicas brutales, pero tú vas a un restaurante por la noche y no tienes mesa.
Y todos son jóvenes. Cuidado. Y todos Es son cierto. jóvenes Los mileuristas. sitios de moda ya. Mileuristas. Y dice, bueno, pero ¿qué perspectivas de futuro tiene este pájaro? ¿Y qué le va a dejar a su hijo? Porque es que no le va a dejar ni educación. Que esa es otra canción. ¿Habéis visto cómo hablan los niños y cómo hablan los padres de esos niños? ¿Qué idioma usan? Que parece que se acaben de caer de un nido. Pero por el amor de Dios, o sea, lo hemos vulgarizado todo tanto que o cambiamos desde la raíz hasta donde estamos ahora, o no lo resolveremos y cada vez iremos peor, ¿eh? No lo has vulgarizado, los has dejado sin esperanza, que es mucho peor. Posiblemente. Ese es el cáncer Posiblemente. social que ha generado, obviamente, esta ideología en esta última década. Los has dejado sin esperanza. Los has abocado a eso. A vivir el día a día. Sí, Sí, a vivir el hoy. A decir, mira, Carpe diem. Sí. yo cuando Yolanda Díaz te dice que nuestra economía es una economía que abraza, ¿en serio, Yolanda Díaz, me dices que esta es una economía que abraza? ¿O es una economía que te ahoga, que te asfixia, perdona que te lo diga, que te revienta Es el abrazo del oso, Dani. con la fiscalidad? Vaya. De acuerdo, que están 70.000 empresas en el cierre, van a cerrar este año. Esto es una economía que te abraza, Sí. que como quiebres las leyes de segunda oportunidad valen un pimiento. Me explico, que te quedas a los pies de los caballos, que no haces más que tener problemas, dificultades, que tienes una entidad que es la agencia tributaria, que más que educar, obviamente funciona con el garrote, que como te escapes un día, aunque sea por error, de no pagar los impuestos, mira, me confundí en vez del 20, como era festivo, pagué el 21. ¡Zaca! ¡Multa que te doy! No es una carta que te envío, oiga, perdón, tiene usted un problema de interpretación. No, es hostia tras hostia. Y luego, obviamente, pues con toda la mecánica, todos los problemas de salud mental que afectan, obviamente, a las empresas. Y esto lo aboco, obviamente, al tema de las bajas. Los gravísimos problemas que tienen nuestras empresas, obviamente, para poder sustituir. La falta de rapidez, de velocidad, de entendimiento. La falta de poder hablar con las administraciones. Lo lento que vamos en todo. La falta de competitividad. Encima ahora quieres plantear una reforma laboral que no tiene por dónde cogerse. Al final lo que quieres es abocar a que un autónomo haga entre 60 y 62 horas a la semana. Que esto es en lo que tú concluyes, en lo que va la reforma, para favorecer, vamos a entrecomillarlo, a ese trabajador. Pero ¿cómo va a mantener la pyme? Si tú lo que estás abocando es a la pyme nuevamente a más cierres, a más pobreza. Hay estudios de súper expertos que nos dicen que el PIB nos va a caer encima a un punto. O sea, vamos a estar encima mucho peor de lo mal ya que estamos. Con lo cual, fíjate si es importante el mensaje que le quiero enviar a los jóvenes, especialmente a los que tienen 30 años. Mira, todo esto que se explica de que si en Alemania y en estos países nórdicos, que todo el mundo es de alquiler, pues mira, esos lo hacen mal. Esos lo hacen mal. Nosotros lo hacemos muchísimo mejor. Porque yo lo que apuesto para esos jóvenes es que tengan un piso en propiedad. Eso sí que es libertad. Ojalá. Eso sí que es igualdad. No hay mayor igualdad que estos jóvenes puedan tener acceso a la vivienda y pueden tener un salario, tener acceso al crédito y comprarse una vivienda. Porque el tiempo pasa, y pasa a una velocidad terrible. Para que no te encuentres a los 65, 70 años con los gravísimos problemas que vamos a tener con el pago de las pensiones. Porque esto es matemática pura, pero pura matemática. Como mínimo que tengas tu piso en propiedad. Y que no te vendan películas, milongas o historias para no dormir de que mejor el alquiler o el alquiler social. No. La verdadera libertad la vas a tener comprándote tu casa. Y yo desde aquí te recomiendo que a partir de ahora se generen las estructuras, empezando por mejorar los salarios, para que te puedas comprar un piso. Y ten la idea bien clarísima, de acuerdo, que cuando llegues a los 65, 70 años tengas tu piso pagado y en propiedad, porque vas a poder tener una jubilación, vamos a entrecomillarnos, digna. Decente. Digna. Porque ¿cuál es el verdadero problema que tienen los pensionistas a día de hoy? Aquellos que no tienen pagado el piso y que se ven abocados a que con la pensión tener que pagar un alquiler al que no llegan. Es verdaderamente dramático. Por eso hay que comenzar a enviar ese tipo de mensajes a los jóvenes, ¿de acuerdo? Mensajes económicos y mensajes de futuro. Y uno de ellos empieza por tener un piso en propiedad. Tu propiedad. Y una propiedad donde no te la puedan ocupar. Una propiedad donde no te hagan intervención de los precios de alquiler. Una propiedad de que no te hablen de la función pública de la vivienda. Ya basta, hombre, de todo este despliegue de comunismo que nos está llevando a una ruina total y absoluta a la gente. Que nunca ha habido tanta gente pobre. Que lo tengo que decir en cada programa. Y cada semana es peor.
Y el último dato del tema de la pobreza infantil, ya liderando en el podio número 2, y todo el mundo callado. Que es una vergüenza, hombre. Y esto hay que decirlo ya en este idioma. Que no porque yo hable más alto voy a tener más razón, pero es que es una vergüenza, hombre. Y cuando yo veo esos datos, viendo todo el espectáculo político y las agencias de colocación, pues se me llevan los diablos. Y yo desde aquí a la gente lo que le digo, este sistema no va, pero ¿qué más nos tiene que pasar? ¿Qué más tendrá que pasar para darnos cuenta de que el sistema se cae? Que no hacemos más que incrementar la deuda pública, creo que son 500 millones al día. Con lo cual, digamos, basta, pongamos un freno de mano y replanteemos y remodelemos el sistema de arriba abajo, porque esto no se aguanta. No esperemos a que todo nos reviente en la cara, ¿de acuerdo? Y haya un estallido social. Estamos a tiempo de corregir, pues corrijamos ya. Pero Perdona, si hasta la presidenta de Madrid dice que lo que se ha de hacer es irte a tomar una cervecina, en ningún momento dice que se ha de trabajar. Que somos un país de porquería, que lo dije el otro día, que España solo hay una. Señor Rica, yo creo que el país de porquería no, creo que tenemos unos políticos de porquería. Sí. Yo solo quería decir una cosa. Ahora, también es lo que también votamos, ¿no? Bueno, votamos, coalicionamos, pero tenemos que empezar a cambiar un poco el panorama y ver dónde está el problema. Sí, Pero fíjate, si la realidad te lo digo, yo lo dejo aquí. Restauración, somos los uno. Sí. Los uno en constructoras, Deportes. los uno en farmacología, medicina, pues si viene a operarse aquí medio mundo. Sí. Por nuestra calidad espectacular que tenemos. Arquitectura, pues esta es la cuna de la arquitectura del mundo. En programas de radio. Turismo. ¿Cómo no vamos a tener- La hora vikinga. ¿Cómo no vamos a tener un país espectacular? Daniel, perdona una cosa. O sea, tú has dicho una cosa muy importante, esperanza, ¿vale? O sea, yo cuando compré el primer piso con mi mujer, que no nos casamos, primero compramos un piso, tenía 28 años. Yo me casé a los 28 años. Y teníamos lo que es la esperanza de formar lo que es una familia, ¿vale? Y el primer piso que compramos nos valió 68.000 euros de ahora, ¿vale? I jo tenia 1.500 euros i la meva dona, que és mestra, cobrava 1.200. I estava en pràctiques. Això que et truquen, un dia treballes, una setmana treballes, l'altra no se treballes, totes aquestes coses. Bueno, escolta, esperanza. O sea, antes el concepto familiar era vamos a salir del nido para que no tenga una carga familiar lo que es los padres, ¿no? Esto era el concepto. Este concepto ahora no se puede dar, porque no hay lo que es una herramienta para que los jóvenes se puedan emancipar. O sea, yo porque compré y me salía más a cuenta pagar una hipoteca por un crédito de 68.000 euros que un alquiler. Habían alquileres, que el piso mismo mío, que valía 350 euros al mes. Esto, con una nómina de 1.000 euros, se puede permitir. Ahora no. Pero, es que no, ahora no. si las nóminas son bajas, bajemos lo que es, Pero es que el acceso a la vivienda. seguís hablando continuamente en todos los programas de la política antigua. A ver si nos metemos ya en la cabeza. Bueno, porque a lo mejor que está muy bien, volveré- ¿eh? No, sí, estaba bien. Claro. Pero es que los intereses políticos, geopolíticos y económicos de los que rigen el mundo ya no están en el orden, están en otro orden. ¿En qué orden está, Isidro? En el nuevo orden. ¿Cuál es el nuevo? ¿Eh? Pues que Alemania que no te exige tengas la nada, vivienda que no pública. tengas Claro, nada, comprar que no votos. tengas familia, Claro. que no tengas la Que dependas del afectivo, Estado. que dependa, exacto, dependa del Estado. Estado comunista. Aquí hablamos Correcto. siempre de que el Estado funcione mejor para nosotros, pues que el Estado ya está haciendo su trabajo, está jorobándonos a todos los niveles. Totalmente. Si yo os pregunto en la mesa quién es el político número uno de Suiza, de Luxemburgo, Nadie tiene ni idea. de Singapur, ¿alguien lo sabe? Ni idea. Nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo Nadie sabe. lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque la política es completamente discreta y no es protagonista de nada. Correcto. Son gestores al servicio del pueblo. Los mejores países del mundo, ¿de acuerdo? No están ni con programas, ni con agencias, ni con historias. Están para resolver los problemas de la gente y hacer que el país funcione y facture. Funcione y facture. Sí, Porque sí. la nevera la llenas con dinero. Entonces yo creo que la política debe dejar de ser la gran protagonista de la historia de este país. La política tiene que ser mucho más discreta, mucho más efectiva, mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Y tener a los mejores en los centros de mando, haciendo activismo empresarial. Total. ¿De acuerdo? Y llevar este país ya de una vez por todas, sin ideología, solo mandatos de gestión pura y dura, con proyectos claros y precisos. ¿Nos dejarán? Depende del pueblo, depende de la gente, esto depende de abajo, el cambio solo viene de abajo. Y lo voy a repetir una y mil veces, el cambio solo puede venir de abajo. Y cuidado, en cuestiones en las que todos estemos de acuerdo, en el que el 90%, cuando planteemos algo, es decir, lo que dijimos el otro día de la reforma electoral, estamos todos de acuerdo en que hay que reformar la ley electoral, todos de acuerdo. ¿Por qué no se hace? Pues porque no interesa a quién, pues a los 4 que están ahí arriba, que no les interesa. Estoy de acuerdo. ¿Qué provoca? Al final, tú tienes una desconexión completa entre la política y el pueblo. Hoy jamás ha habido tanta distancia
entre la política y el pueblo. Está totalmente desconectado. Totalmente desconectado. Vale. Por eso no es representativo de nada. Entonces, vale. en aquello que estamos el 90% de acuerdo, que es lo que habla Ramón muy bien del nuevo poder constituyente, hagamos un nuevo poder constituyente. Unas nuevas reglas del juego que pongan de nuevo este país y el barco a pleno rendimiento. Yo con respecto a lo que decía Dani, del tema del alquiler, que él decía, no, en nuestros países no se hace bien. Yo no creo que tenga nada que ver con esto. Yo sí que creo que tiene que ver con el nivel adquisitivo. Es decir, en España valoramos muchísimo la propiedad porque como estamos acostumbrados a tener unos políticos que se nos cepillan constantemente, el hecho de tener una vivienda en propiedad nos pone a salvo, ¿no? La propiedad siempre te da más libertad. Sin embargo, sería deseable que nadásemos tantísimo en la puñetera abundancia que nos pudiésemos permitir pagar un alquiler sin pestañear. ¿Qué es lo que tendría que ser? Claro. Lo que pasa que como tenemos a estos necios mandando en este país, no se puede construir vivienda y por tanto, por una lógica facilísima de Epi Blas de la oferta y la demanda, los precios no es que no bajen, es que no dejan de subir. Es imposible que sea esto así. Por eso hace bien Dani recomendar, hijos míos, invertid en vivienda, invertid en un proyecto a largo plazo. Pero porque es este país que no nos deja prosperar, cancela cualquier tipo de esperanza que pueda tener la gente joven. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hay que tener 2 o 3 trabajos para conseguir llegar a final de mes. Pero es que si los tienes, encima te suben los impuestos proporcionalmente a esos 2 o 3 trabajos. Que Pau decía, los impuestos están muy bien. Sí, coño, pero si no es que cada vez que te esfuerzas más te ahogan aún más. Si la idea no es esta, la idea es que te saquen un poquito, bueno, pero no si te esfuerzas más te saque más, porque al final están penalizando el esfuerzo, están penalizando el que la persona pues se quede más horas despierta para trabajar, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente dice, oye, tú hasta aquí, estoy hasta los mismísimos, no tengo la libertad y la independencia financiera, como decía Kiku, como para marcharme, porque esa es la verdadera libertad. Verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues no me ofrecía el Estado de una paga, pues me lo llevo crudo. Y así estamos favoreciendo lo que estamos favoreciendo. El otro día, Adrián Rescue You, que es un chaval que sigo mucho, que tiene un canal de YouTube muy interesante en el que hace entrevistas por la calle, entrevistaba a una señora que estaba en la manifestación de Madrid. Y cuando la entrevistaba, hablaban justamente pues de un director famoso de cine de aquí de España, al cual no voy a mentar, y decía, no, pues si este mismo director se da cuenta ya de que Pedro Sánchez no está apoyando la cultura. Y él le decía, hombre, pero la subvención se la lleva cruda. Y la señora dice, hombre, ¿y tú no querrías una subvención para tu canal de YouTube? Y dice, no, porque yo lo que quiero es ganar el dinero porque la gente le gusta lo que yo hago. Y dice, pues no me parece bien, dice la señora, porque tú tendrías que tener una subvención por lo que te mereces. Y este, señoras y señores, es el gran cáncer que tiene esta sociedad española, que es que piensa que merece cosas sin haberlas trabajado previamente por un reconocimiento de la propia gente. No necesitas que el Estado te lo reconozca, necesitas que tus conciudadanos consideren que es útil socialmente lo que haces. Ese es el verdadero socialismo al que apeláis, que luego no queréis cumplir ninguno de vosotros. El socialismo al que apeláis dice que en teoría tenéis que ser útiles los unos a los otros. Eso es el capitalismo, amigos míos. El capitalismo va a premiar a aquella persona que hace algo en pro de la comunidad. Si tú eres útil a tus vecinos te van a pagar, porque van a necesitar lo que tú eres y lo que tú haces. Si es que es tan básico como esto, ¿cómo es tan difícil de comprender? Es que no lo entiendo. Es tan básico como esto. Por tanto, ¿cuál es el problema básico de este país? Que es que nos hemos acostumbrado a que cuando ya no podemos más, cuando estamos completamente reventados, en lugar de ir y quemar las calles, paguita. Y esto se ha acabado. Sí. Tiene que haber un momento en el que la gente pasta al papá o a la mamá. Claro. Entonces tiene que haber un momento en el que la gente diga hasta aquí y vamos a protestar. Sí, pero una cosa, Ramón, mi pregunta es, cuando hubo lo que es el referéndum, que la gente salía a protestar y para poder hacer lo que es la votación, si sí, si no, o a la independencia, en este caso esta pregunta, o sea, y hubo lo que es la Policía Nacional que vino a hacer lo que hizo, a reprimir. La pregunta es, si tenemos que salir a la calle para quejarnos del estado en que estamos gobernados, ¿vale? ¿Qué pasará? No, pero aquí está el otro gran problema en España, que es un país de sentimientos y no es un país de razón. Y hay que empezar a cambiar las cosas. La gente tiene que empezar a pensar, a usar el cerebro y no las pelotas. O sea, aquí tenemos un problema muy grande en que la gente protesta porque por sentimientos. Es que me he sentido ofendido. Deja de ofenderte y empieza a pensar con el cerebro. Sal porque ganas menos dinero. Sal porque tus hijos no tienen perspectivas. Sí. No salgas porque tu lengua y tu idioma y tu no sé qué. ¿A quién coño? Lo siento muchísimo perquè sóc el primer català i el primer
federalista d'aquesta taula. Pero ¿a quién coño le importa esto cuando no puedes comer? ¿A quién coño le importan estas tonterías? No le importan a nadie. Haz el favor de mirar primero por comer y por ser autónomo, autonomía. Señores, autonomía de la voluntad. El comunismo te habla siempre de que la gente está alienada, está alienada, está alienada. Deja de alienar a la gente, de darle una puñetera paga para que sean autónomos. Entonces, cuando tú tengas autonomía de la voluntad, a partir de ahí, ¿qué quieres? Un estado plurinacional. Haz lo que tú quieras. Me da igual porque eres rico. Y cuando eres rico puedes hacer lo que te da la puñetera gana. Ser rico no quiere decir oprimir a nadie. Quiere decir que eres autosuficiente. Pero en este país... ser rico, solamente que seas trabajador. No, no, ser rico. Estoy hasta la puñetera de esta falsa humildad. No, ser rico. Yo quiero tener un país rico, ya está. Si yo quiero tener un país que no tenga problemas, que si hay gente que lo pasa mal, diga, ¿cuánto quieres, hijo? Esto, venga, pa'lante. Porque hay gente que gana muy buen dinero porque es competitivo en el mercado internacional, porque no tienes problemas. Pero eso de ir siempre con, ay, no, uy, es que esté rico. No, ¿qué coño? Aquí que seamos todos lo más ricos posibles. ¿O es que hay algún problema en Andorra por ser rico? ¿O es que la gente te mira mal en Andorra por ser rico? ¿O en Suiza por ser rico? ¿O en Singapur por ser rico? ¿Por qué no podemos mirar a esos países? ¿Por qué tenemos siempre que estar pensando en que tenemos que ser como Somalia? Es que no lo entiendo. Es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero fíjate que en Venezuela hay gente, el pueblo se ha levantado y los han atruñinado, ¿eh? Els han fotut i els han matat. Es que será así. Y els han matat, Una cosa, ojo, chicos, No vivimos en Venezuela. No, pero es que es esto es Venezuela. pero es que será Venezuela. Una cosa, Vamos por el camino. o lo hacemos ahora, o nos exponemos a esto. Y quiero dar un mensaje muy claro a la ciudadanía, ¿eh? Hay que estar dispuesto a todo, ¿eh? Porque la libertad se toma. Y eso está muy claro. El tirano nunca te va a dar la libertad. Nunca te la va a dar. Porque el tirano vive de tu sangre, tu sudor y tus lágrimas. Nunca te va a dar la libertad. Y la libertad se toma. Y o la tomamos ahora por las buenas, o de aquí a un tiempo, lo de Venezuela nos va a dar risa. Es así, sí es así. Es una pena. ¿Qué dice, señor Rica? Mientras hayan regiones en España de las 17 que parte importante del dinero que se mueve de su PIB lo reciben a base de subvenciones, peonadas y otras maravillas por el estilo, no todos actuaremos del mismo modo. Habrán regiones que pueden levantarse en contra de lo que estáis diciendo, de que se cobra poco, de que estamos maltratados, de que la hacienda pública nos tiene crucificados, pero hay otras regiones que viven encantados de la vida. Que apoyarán el régimen, claro, encantados al régimen de la vida, comunista, mi querido amigo, porque estás pagándoles tú todo, sí, ya. sus pensiones, su manera de vivir, sus pensiones, su manera de vivir y su día a día, ¿eh? Pero daros cuenta, si hoy a las 12 que tenemos un paro de jueces y fiscales, somos conscientes de lo que significa eso. Eso no pasa en democracia. Un paro de jueces y fiscales por un atentado directo a la politización de la justicia. Peor que eso ya no hay nada. Ya no nos queda nada. Si ya no puedo acudir a la justicia, si yo no puedo defender mis derechos en el único espacio donde los puedo ejercitar, que es en la justicia, porque lo que se pretende es la politización de ese instrumento, ya no queda nada. Nada. ¿De acuerdo? No. Que una de las cosas que más me preocupa es ¿dónde está la abogacía en todo esto? Porque para la justicia, paran los jueces, paran los fiscales, pero la abogacía, que tenemos, creo que son 250.000 juristas, abogados en España, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, creo que habrá que secundar, obviamente, este paro. Yo soy absolutamente contrario a que se politice. Creo que el sistema de méritos en el acceso a la carrera judicial es lo más sagrado y lo más importante que hay. Y toda la razón a estos jueces y fiscales que hoy se van a manifestar. Porque es un atentado directo a la democracia. Es un atentado directo a la separación de poderes. Que luego nos quejamos de que si la justicia no funciona, no, es que ya seguro que no va a funcionar. Ya. Si esto prospera, lo ponemos en riesgo todo. Absolutamente todo. Fíjate que hasta los jueces han llegado hasta ahí. Sí, sí. Con lo cual, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y que vamos a estar con vosotros desde la hora vikinga. Sí, señor, Desde estoy luego. de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Ese apoyo Hemos de apoyar a los es jueces. por el derecho de todos, es por nuestro Estado de Derecho, por nuestra justicia, porque al final se está modelando todo para beneficiar al Estado, no al ciudadano. Y cuando el ciudadano pierde el poder, ya no es democracias. Porque nació para eso, el poder del pueblo. Y el poder del pueblo ya no se tiene en cuenta, solo sirve cada 4 años para dar el voto, toman nuestro poder y lo hacen propio. Entonces, recuerden que la democracia es el poder del pueblo, y el poder del pueblo
ha sido mermado. El Estado de Derecho es lo que nos refuerza, la separación de poderes es la que nos garantiza ser libres y que haya justicia. Entonces, entiéndalo, mételo en la cabeza, eso no es cuestión de votar banderas ni votar colores. Es el derecho de todos a opinar y a vivir como nos merecemos, mientras otros viven como les da la gana, a nuestra costa. Y eso se ha de terminar. No hace falta salir a las calles, ni quemar containers, ni tal, sino, como decía Ramón, utilizar la cabeza y a lo mejor insumisión, sin sumisión, no hacer caso a ciertas cosas, cuando tenemos que ir a tirar basura con una tarjeta, con un DNI, que está muy bien poner orden, pero es que en nombre de la ecología se nos están pidiendo muchos esfuerzos. En nombre de la sostenibilidad se nos están pidiendo muchos esfuerzos. Entonces, que me digan a mí, y vamos a reforzar una causa, que me dicen muchos campesinos, ¿qué vais a comer? ¿Qué vamos a comer? Estamos cambiando parques fotovoltaicos por olivos, por árboles frutales. No sale rentable trabajar en el pueblo, en el campo. Sí. Entonces, claro, pagan más, pero no, hay algo más. Es que recuerden que esos olivos se van a plantar o se van a crear cultivos en Marruecos. Entonces estamos engrandeciendo un país que no es el nuestro y empobreciendo el nuestro. Bienvenidos aquellos que vienen a trabajar. Cuando hablamos de inmigración no podemos generalizar. Hay muchos tipos de inmigración, la legal, la ilegal, los que vienen de aquí, los que vienen de allá. Hay gente que huye de guerras, evidentemente, y les vamos a acoger. Hay gente que huye de la pobreza, bienvenidos, les vamos a acoger. Los que vienen a delinquir, No. por favor, se vayan por donde han venido. No está bien vaciar las cárceles de ciertos países y llenar nuestras calles de inseguridad, porque la hay en Barcelona, en Madrid, en todas partes de España hay inseguridad. No puede ser, lo vemos cada día en las redes, no son casos aislados, cómo la gente está tomando la ley por su mano. Cuando la gente se toma la ley por su mano, seguramente pagarán justos por pecadores. Eso no es justicia, eso es rabia, eso es ira, eso es que algo no funciona. Pero lo están provocando, ¿para qué? Para generar desorden. Estamos permitiendo todo mientras ellos mantienen el circo y la política trilera. Por favor, seamos sensatos, empecemos el cambio nosotros, con cabeza, con conciencia. Sin eso no vamos a ningún sitio. Y vamos a hablar del caso Villarejo. Lo dejaremos porque ahí casi que empezó todo. Sí. La Kitchen, el Tandem, Iron, bueno, un montón de casos que luego han destapado muchas cosas, por un lado y por otro. Íbamos a comentar el Congreso número 28 de la Conferencia de Presidentes, que al final no se salió con un consenso, pero sí que habían algunas comunidades que apostaban por un acuerdo estatal de la vivienda. Interesante, pero hay que ver en qué comunidades lo ponen. En Asturias, en Canarias, País Vasco, Cataluña y Navarra. Los demás no se suscriben o tienen dudas, porque claro, hay problemas también con la política lingüística. Y yo creo que al final, hablemos como hablemos, señor Rica, estamos condenados a ponernos de acuerdo. Porque pensemos como pensemos y cuál sea nuestra ideología, al final todos abrimos la nevera y eso es lo que realmente es importante. Las revoluciones empiezan cuando falta la comida, pero aquí ya empieza también a pasar algo que es cuando nos toman el pelo. Sí, pero fíjate, Isidra, que esto de la conferencia de presidentes, al final lo que se ha trasladado en los medios de comunicación casi ha sido solamente el incidente de Ayuso con la ministra de Sanidad, creando ahí nuevamente conflicto, que si ella me llamó asesina, que yo no le doy la mano y tal, pero todo esto que estás comentando no ha llegado apenas a la gente, nadie sabe de lo que se hablaba allí. Es que no hubo contenido, Claro. Bueno, Es a que mí lo de la vivienda me parece no muy hubo útil. ningún contenido. Lo de la vivienda me parece muy Volvemos útil. a, señores y señoras, a la política de titulares, Sí. donde no encontramos soluciones Correcto. y solo encontramos discurso. Entonces, aquí debatimos, criticamos y apostamos por cosas que dan valor, pero al final tendremos que acabar diciendo cómo solucionamos todo esto. No sé, por aquí hay alguna alarma. Bueno, nos dice que son las 9:48, que estamos en RC, en el 106.9. Patrocinado por Seiko. Tú te apuntas, también te apuntas, vais aprendiendo rápido, ¿Cómo se nota que estamos buscando sponsor, Está clarísimo. Bueno, pues saben que cada mañana hacemos una reflexión, intentamos de manera temas de actualidad, pues que más que temas de actualidad hablamos de cosas importantes, importantes porque al final todo nuestra vida gira alrededor de la economía, la vivienda y el trabajo. Si no conseguimos que esto funcione, eso sí,
teniendo en cuenta que tengamos salud, porque parece ser que están dispuestos a que no tengamos salud, que es una manera también de debilitarnos. Pero eso sería otra película, como por ejemplo el Real Decreto 666 del tema de la prescripción médica en temas veterinarios y sobre todo para prevención de lo que es una única salud en Europa, para lo que sería la prevención de la resistencia de los antibióticos. Entonces, claro, se mezclan cosas, es control, es negocio farmacéutico, pero al final siempre es negocio. Siempre es negocio para alguien y problemas para los demás. Siempre volvemos al intervencionismo. Deja al veterinario que haga su trabajo, deja que prescriba, porque fíjense ustedes, un ganadero, que es otro problema que se genera en el campo. Antes un veterinario, hasta hace poco, prescribía y podía vender o tenía disponible el medicamento. Ahora no. Se tiene que ir el veterinario de la ganadería, tiene que ir y a lo mejor en la farmacia del pueblo lo tiene y lo tienen que pedir, con lo cual a veces un animal se te muere en horas. Es otro problema para el campo, es otro problema, otro ataque al sector primario. Sector primario que nos da de comer, Daniel. Y comer es importante para todos. El comer es transversal. Eso la gente tiene que ponerse en la cabeza. El transporte, la sanidad, la educación, es para todos. Hoy has dicho una cosa, Isidro, que para mí ha sido la más importante de todas las que se han dicho en los 31 programas que llevamos. Y es que el Estado ya no sirve al pueblo. El Estado ahora mismo se sirve a sí mismo. Es lo que venimos diciendo, que el interés partidista ya está por encima del interés general. No está más alejado un comentario del otro, pero es la realidad. La política ya no sirve al pueblo. El pueblo se ha puesto al servicio de la política. Por eso hay esta desconexión tan brutal entre la sociedad, ¿de acuerdo? Y la política, que ya no resuelve los problemas de la gente, sino que solo va alimentando pretextos, motivos, o llámalo como quieras, para cuadrar sus propios presupuestos. Les da igual la manera de hacerlo, con saqueo, con cuestiones que no respondan al interés. Les da igual. Ellos, con cuadrar lo suyo, con que el Estado responda a sus propios intereses, ¿de acuerdo? Y ha dejado al ciudadano completamente alejado de esta película. Ya no sirve al pueblo. Ya no son mecanismos de a ver de cómo te resuelvo, cómo te lo hago fácil, cómo hago que tus niveles de bienestar aumenten, sino que todos son protocolos, son procedimientos. Fíjate con las leyes de la dependencia, ¿no? Que te piden, pues no sé, la Biblia, y luego te la vuelven a pedir para que de aquí 2 años yo te conteste, que es una pasada lo mal que es eso. Pero en definitiva, de lo que hablamos es de lo que acabas de decir, Isidro, que el Estado ya no responde principalmente a su ciudadano, sino que responde a sí mismo. Yo lo digo de otra manera. Digo que el interés partidista se ha puesto muy por encima del interés general, del interés de las personas, y que han quedado en el olvido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te pasa eso, tienes una realidad exacta como la que tienes, que bates hoy récords en desequilibrio social, que nunca has tenido tanta gente que pueda, con dificultades para llenar la nevera. No es que se llegue al día 30, es que no llegan al día 15. Es que es una verdadera pasada. Los accesos a la vivienda, el gran cáncer de este país, y nadie le pone remedio. Nadie le pone remedio porque vamos muy lentos a la hora de cambiar las cosas. Nos cuesta mucho cambiar aquello que no nos funciona. Por lo tanto, de nuevo, hoy aquí lo digo alto y claro, necesitamos un cambio de modelo, un nuevo sistema de gestión social, político y económico. Y no nos vendan más democracia, porque no es democracia lo que estamos teniendo. Y Daniel decía, lo intentan cuadrar todo. La ocupación ha sido un intento de cuadrarlo todo, porque deja indefenso a gente que se ha ganado los derechos y regala la vivienda a personas que no todas son vulnerables. Les digo una cosa, y lo sé de cierto, y lo puedo investigar y lo puedo probar. Gente que ocupa pisos para alquilarlos. Eso no es vulnerabilidad, eso es delito. Eso es delito. Entonces no me vendan la ocupación como un derecho. No me vendan, la vivienda es un derecho, pero hay que ganárselo. Y si no, el Estado le ayuda, porque como el Estado pasa de todo, nos perjudica. Son las 9:53. Les agradecemos a todos, a la audiencia y a todos sus compañeros y compañeras que hoy están aquí. El tesón, la pasión y sus palabras, todos al final volvemos a lo mismo. Aunque no pensemos igual, estamos obligados a entendernos. Señor Rica, muchas gracias por su sabiduría, gracias por su atención. No me mire así, que me da miedo. Sé que no ha hablado mucho, pero hoy me tocaba a mí. Nuestro Señor me ha dado estos ojos y los Qué tengo bonitos, que usar de la mejor manera Azules, que pueda. Señor Rica, azules. para que los ven en casa, que a veces cuando mira la cámara,
son como la ventana al mar de Jorge Sepúlveda, mirando al mar. Luego pídeme lo que quieras en el bar. Que... Le invitas a desayunar, ¿no? La próxima semana hablaremos de ocupación, de la corrupción, de lo que siempre nos persigue y de muchas cosas más que son interesantes que entre todos debatamos. Acuérdense, estamos recibiendo peticiones que nuestros colaboradores recogen. La semana que viene a esas peticiones le daremos contestación. Seguramente la semana que viene nuestra amiga Verónica de Alicante también entrará a hablar de alguna cosa y están todos invitados, piensen o no como nosotros, a utilizar este programa como una ventana abierta a la libertad. Javier Pérez, el libertario, muchas gracias por su compañía y por su sabiduría también. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme. Lo que estamos haciendo aquí, lo que se hace aquí es muy importante porque realmente sois personas auténticas que decís lo que pensáis, guste o no guste. ¿Vale? Yo pienso y siempre he dicho que la libertad o se defiende o se pierde. Y decir a la gente que escucha este programa que muchas gracias y que desconfíen de aquellas personas que dicen solo buenas palabras, economías que abrazan y cosas de estas, y que escuchen más a gente auténtica como hablamos aquí, que decimos las cosas como las vemos realmente, sin intereses, simplemente lo que está pasando, lo que está sucediendo y ya está. Pues apelar a la autorreflexión y autocrítica. Gracias. Invitamos a Yolanda Díaz, igual que estamos invitando a otros políticos, que vengan como personas, que vengan a hacer el vikingo, a exponer sus cosas con naturalidad. El otro día, gracias a una compañera, tuvimos la ocasión en otro programa, en otro momento, de hablar con un político y no pasa nada hablar con la gente del PP y con la gente del PSOE, porque al final son personas también. Pasa que cuando se sientan en la poltrona, pues no sé qué pasa. Es como el Dr. James y Mr. Hyde, ¿no? Les da un calambre y se transforman. Pero descubres que detrás de políticos hay personas. Por favor, sean más personas. Hagan el político, pero hagan de persona, porque al final todos empezamos en el mismo sitio y acabamos en el mismo sitio. Quico Ferrer, gracias por venir. Gracias, Isidra. Yo quería dar lo que es primero de todo las felicitaciones a la selección española, porque hizo un gran papel, perdimos, pero hizo un gran papel. Y animar mucho a Morata, yo soy del Barça, pero Morata cogió una responsabilidad que no salió bien, que no lo marcó, pero este chaval salió precisamente de una depresión deportiva, que si os informáis, le ha costado mucho volver otra vez a la cancha de fútbol y cogió una responsabilidad que a veces entra y a veces no entra. Y que felicidades a la selección española porque hizo un partidazo, no salió, pero hizo un partidazo. Pues un aplauso para Morata, por favor. Sí, no. Porque meta gol o no meta gol, el esfuerzo, el trabajo, lo ha intentado. Y han salido muchos memes de que dicen, nos has fallado, igual que nos fallan los políticos. No, Morata no nos ha fallado porque ha sido un valiente, ponerse delante un penalti a la distancia que está la portería. El último. Yo te aseguro que chuto 20 y fallo los 20, o sea que Morata para arriba, porque al final el entreno es trabajo y este país lo que necesita es esfuerzo y trabajo. Noelia Rebón, gracias por tu trabajo, siempre defendiendo a la infancia, siempre en los casos de protección y nada, es un placer siempre tenerte aquí. Gracias. La semana pasada no estuviste y te encontramos a faltar. Sí. Oye, solamente comentar que a lo que ha dicho Kiko, ha recibido incluso amenazas de muerte, que ha salido la esposa de Morata diciendo que es una persecución. No hay derecho. Lo que está siguiendo. Ánimo, no Morata. No venga, todos con Morata. Daniel, muchas gracias, compañero. Gracias, Vikingo. Y otro programa más que un programa, es un movimiento social. Déjame que desde aquí le diga a la gente lo cojonudos que somos, que tenemos un país que es la rehostia, que somos los mejores, pero dejarnos en paz, que la política, de acuerdo, tenga la mínima injerencia, dejar a la vida real, al mundo real, de acuerdo, que se exprese, que cuando lo hace, de acuerdo, somos los number one. En gastronomía, en agricultura, en arquitectura, en medicina, en farmacología, pero los number one. Y por lo tanto, yo desde aquí envío un mensaje de esperanza, ¿de acuerdo?, de que tenemos un país espectacular y que esa transición para convertirnos en los números uno va a ser un viaje absolutamente precioso para vivirlo. Pues nos vemos la semana que viene. Gracias, Daniel, y está en nuestras manos hacer el cambio. Chicos, ¿sabéis qué hace falta decirle? Un basta ya. Un basta ya, que lo oigan hasta el fin del mundo. Sí, un basta ya, Vikingo. Audiencia, por vosotros, por nosotros, por nuestro futuro. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Venga, listo. ¡Cataconca! Y Gas Monkey. ¡Te ha faltado el cuerno, Vikingo!